¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de tarde de modo marzo. Día jueves, ha pasado la semana volando. Pame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta en este día soleado aquí en la región del Biobío. Ha pasado rapidito la semana, Sí. así que me imagino Los que... meses, ya estamos en marzo. ya estamos en marzo, ya no queda nada. ¿Cuánto falta para el 18 de Eso, diciembre? como 190 días alrededor. Así que, pero estamos contentos de poder acompañarlos, de estar con ustedes y por supuesto que se conecten a las diversas multiplataformas digitales de los medios UDEC. Hoy para revisar la agenda informativa donde vamos a estar hablando de educación, de cultura y sobre todo también de temas vinculados a la región del Biobío y la música. Sí, gastronomía, le sumamos también. Vamos en breve a tomar contacto también con Christopher Cortés porque queremos presentar parte de lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días en relación al movimiento en el mundo parlamentario. Se ha hablado ya del tema de la ley de las sociedades anónimas en el fútbol, la separación de la federación con la ANFP. Vamos a estar detallándolo, Pame, en breve, pero antes queremos iniciar como siempre en esta jornada soleada con la revisión de los medios UDEC para también ir actualizando lo que ha estado ocurriendo acá en nuestra región del Biobío, Chile y el mundo. Iniciamos con diarioconcepcion.cl, donde se nos muestra lo que ya habíamos mencionado también ayer, lo que ha sido también las presentaciones que se están visibilizando a través de nuestros medios UDEC, de UDESC, la versión propia también de la Universidad de Concepción de Tiny Desk. Además, también, por ejemplo, de novedades en materia del tema de ley de incendios. Piden celeridad para normativa que pasó a comisión mixta del Congreso. Ha estado lenta la tramitación de aquella normativa, Pablo. Esto es lo que también se sabe del polémico proyecto que permitiría cumplir penas en el domicilio. Así que vamos a estar también revisando temáticas vinculadas a lo que es el área también de seguridad. Seguimos revisando los medios de la Universidad de Concepción con el portal Diario Concepción. Licencias de conducir express en Concepción. Informe ya de Contraloría abre el debate por probidad en municipios. Mira, y Fabio Leone aterriza en la bodeguita de Nicanor para interpretar clásicos de la banda Rhapsody. También ahí para aquellos y aquellas fanáticos y fanáticas. Bueno, ahí está también lo que estábamos mencionando, el tema de la licencia de conducir. Ha sido polémica, al menos lo que ha ocurrido en el municipio de Concepción. Vamos a verla. El informe de la CGRE que detectó irregularidades también en la Dirección de Tránsito Penquista generó reacciones también en municipios de la región del Biobío que llamaron a reforzar aspectos de control en la generación de trámites. Una investigación de la Contraloría destapó un conjunto de irregularidades en la renovación de licencias de conducir en la Municipalidad de Concepción, donde entre enero de 2024 y junio de 2025 se detectó el uso de procedimientos express que beneficiaron a funcionarios municipales y a familiares sin agendamiento previo ni respeto del sistema regular, dando origen a un sumario administrativo por eventuales faltas a la probidad. Un informe emitido en febrero de 2026 constató la habilitación de 4.774 horas fuera del horario oficial para trámites de licencias. Con tiempos de espera de entre 0 y 2 días, en contraste con las demoras también que enfrentaba la ciudadanía, el análisis masivo de datos reveló que estos cupos fueron utilizados casi de inmediato, eludiendo el procedimiento habitual establecido por el propio municipio. La investigación del organismo acreditó que 131 funcionarios municipales y 348 familiares obtuvieron o renovaron el permiso sin solicitar hora a través del sistema web, además de constatar la intervención directa de funcionarios en trámites de parientes. Bueno, queremos también aprovechar de que vaya a leer el informe completo que está disponible en diarioconcepcion.cl. Seguimos en la sección de Economía y Negocios. Gripe aviar refuerza medidas de prevención en Biobío tras detección de casos en Argentina y Uruguay, casos que también están relacionados a planteles que son parte de la industria, pero también que está en el ámbito silvestre. Así que ya se encontró un ave aquí y recordar que este virus es un vector que se transmite, depende también la movilidad de las aves. Vence plazo para actualizar número de clientes del subsidio eléctrico y hiper. Biobío, empresarios proyectan también inversión y empleo en alza para 2026. Además, como lo comentábamos, fiscalizan a minibuses escolares también para reforzar la seguridad ante inicio del año escolar en Biobío. Y se aprueba proyecto de salud mental y fortalecimiento de la Superintendencia de Salud. Mira, y nos vamos al deporte. Tiburón Ramos, no sabemos bien con qué encontramos. Vamos a revisar la nota porque esto también da cuenta de lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días. El próximo 7 de marzo, Pame, se va a enfrentar Lota Schwager y Comunal Cabrero en el partido válido
para el acceso al profesionalismo del fútbol nacional. Ya se está preparando ambos equipos para lo que va a ser un nuevo integrante del fútbol regional en el profesionalismo del fútbol nacional. 90 minutos, todo se define en el Esterroa Rebolledo, va a estar espectacular. Yo creo que ese partido hay que ir a verlo para apoyar obviamente a nuestros equipos locales, pero además ambos tienen una trayectoria obviamente importante, son zonas muy queridas también aquí en la región del Biobío. Estamos hablando de Lota, una comuna que tiene gran parte del patrimonio, gran parte de los monumentos patrimoniales de nuestro país, y además Cabrero, por supuesto, que se está preparando a toda máquina para un duelo que yo creo que todos, independientemente si somos o no de Lota Schwager o de Cabrero, tenemos que ir a ver para apoyar esta. Yo creo que va a ser una gran alegría también para la región. Oye, y también ahí mencionar, hay un tema porque para la tercera división, en esta fecha en la que estamos nosotros, por ejemplo, se está desarrollando el octogonal del Biobío, hay partidos amistosos. Por lo general, los equipos no tienen a ningún jugador contratado. Están todos básicamente a prueba, o sea, entrenando, pero no hay ningún contrato asociado. Y eso generó bastantes complicaciones porque los jugadores están en el club, son parte del club, pero como entrenando, no tienen un vínculo contractual con el club. Entonces hubo que hacer también algunas gestiones entre la NFP y ANFA para poder desarrollar este partido. Así que bueno, lo importante es que se va a dar el próximo 7 de marzo. Equipos nuevos, no son los mismos equipos del año pasado, no son los que lograron estar en la parte alta de la tabla en tercera A. Van a ser básicamente armar un equipo para jugar este partido. O sea, es como cuando uno llama, cuando uno te falta uno en la cancha y dice, oye, me falta uno para jugar un partido hoy. Es así, es bien llamativa la situación, pero lo importante, ojalá, es que el fútbol prime, es que sea un partido entretenido y que la familia lo pueda disfrutar, y sobre todo que tendremos a un nuevo equipo de la región del Biobío en el fútbol profesional del país. Gabriel nunca ha estado en el profesionalismo y Lota a partir en el 2017, así que yo creo que va a ser un duelo que ya genera ansiedad, nerviosismo y bastante expectación también por parte de toda la región. Seguimos revisando parte del portal de Diario Concepción en materia tecnológica. ChatGPT versus el cerebro, entre capacidades artificiales asombrosas al potencial humano inigualable. Las semejanzas y diferencias en el lenguaje artificial y humano ya generan estas potencialidades y limitaciones también de la IA. Abordó el neurocientífico español Manuel de Vega, también quien habló con nosotros en el portal. Hace unos años atrás, una herramienta tecnológica llegó para hacer realidad lo que un día fue una ingeniosa fantasía: crear textos con lenguaje natural en diversos formatos e imágenes increíbles, le sumo también los videos, y establecer conversaciones fluidas que son parte de las funciones de ChatGPT. Accesible desde una plataforma gratuita o premium y pagada, que da rápidos resultados tras recibir una pregunta o instrucción, usándose cada vez más y desde edades tempranas en ámbitos académicos y laborales, además de redes sociales donde masivamente se publican contenidos escritos o audiovisuales que hoy cuesta distinguir si son reales o artificiales. Así que estamos hablando, ayer de hecho comentábamos también con la doctora respecto de cómo a través de la inteligencia artificial evidentemente se genera esta dualidad, muchos están en contra, otros a favor. Lo importante es verlo como una herramienta también que contribuye a nuestro desarrollo. Es una aplicación de inteligencia artificial IA que está basada también en grandes modelos de lenguaje que también nutren a otras que están creadas por distintas compañías y capacidades. Te hace sentir como nuestro amigo comprensivo y más inteligente con el que podemos hablar, aunque ello puede llevar también a confiar ilusamente y desconocer nuestro potencial. De hecho, lo conversamos. Muchas veces la inteligencia artificial, si bien te puede orientar, te puede ayudar a tener soluciones, a optimizar tu tiempo, a gestionar mucho más eficiente también tu día a día, no es una persona, no te va a dar una opinión crítica respecto de la vida, está basado más bien en datos. Lo importante es encontrar, por ejemplo, si necesitas ayuda, a profesionales que realmente contribuyan a que eso que tú estás sintiendo te pueda ayudar. Bueno, una herramienta, como tú lo mencionas, que también es parte ya de lo que tenemos que aprender a utilizar, y es por esto estos espacios. Así que le invitamos también a que esté atento y atenta a nuestra programación, donde estamos constantemente entregándole información a ustedes para que puedan utilizar de forma práctica todo lo que está disponible en materia digital, sobre todo inteligencia artificial. Como lo comentábamos ayer, acá lo importante y sobre todo el poder generar a través de nuestro medio de comunicación un espacio para sensibilizar, para comunicar a la comunidad respecto de
estos debates que muchas veces se dan, poner el tema en la mesa y que usted pueda decidir también, sobre todo si va a utilizar este tipo de herramientas también con niños, niñas, adolescentes que sí, sin duda están en una etapa de desarrollo donde tienen que tener un pensamiento crítico también mucho más avanzado. Le invitamos a que vaya a revisar porque es una nota extensa que está disponible ahí en diarioconcepción.cl, la sección de Ciencia y Sociedad, donde el neurocientífico español Manuel de Vega en la Universidad de Concepción abordó lo que está ocurriendo en materia científica y tecnológica. Aprovechamos también ahí de destacar dos notas más. Secaludec abre mes de la mujer con exposición Reveladas de Jimena Somoza y el Hospital Traumatológico también de Concepción realiza la inédita cirugía del alargamiento de fémur con clavo motorizado. Hoy me llegó a doler leer esa noticia. Sí, no, tremendo. Y la recuperación igual debe ser compleja. Pero hay mucha gente que sueña quizás con ser más alta. Claro. O algún problema asociado también, por ejemplo, hay patologías que nacen personas con un hueso más corto que el otro y eso también genera inestabilidad y a la larga genera, por ejemplo, displasia de cadera. Entonces, también es un tema de salud. Si bien nosotros lo vemos como algo estético, lo asociamos a aquello, pero también hay que mencionar que en ocasiones hay personas que hacen esto por un tema de salud. Así que, buena noticia, sigue avanzando ahí el hospital en materia de lo que es intervenciones quirúrgicas. Cambiamos, Pame, nos vamos a la discusión. Nos vamos a la región del Ñuble, saludamos a toda nuestra comunidad también y a la discusión, a todo su equipo también digital. Identifican a peatón fallecido tras atropello en Ninquén. El fiscal de San Carlos, Pablo Fritz Oces, ya informó que como Leonardo Riquelme Acuña, de 55 años, fue identificado el peatón que estuvo y que lamentablemente falleció atropellado por un vehículo a la altura del kilómetro 362. Ya, nos vamos a ir aquí a la sección izquierda, donde está lo más leído, las notas más leídas también. Incendio deja una mujer fallecida en Chillán Viejo. Robo afectó a la Biblioteca Municipal de Chillán. Vamos a revisarla, ¿te parece? En una rápida y coordinada acción, carabineros de la subcomisaría de Guambalí ubicó y detuvo a un hombre que sustrajo un televisor desde la biblioteca municipal ubicada en avenida O'Higgins. La alerta del Sistema de Seguridad de la Dependencia fue clave para informar de forma inmediata del ilícito por parte también del encargado del lugar, tras lo cual Carabineros dispuso ya el despliegue de dispositivos para dar con el paradero del responsable del hecho. Bueno, ahí parte también de lo que se menciona, tiene relación con el llamado que se recibió al número del cuadrante, que fue esencial para abordar el hecho y verificar que en el lugar que una de las protecciones metálicas de un ventanal se encontraba forzado y desplazado, evidenciando signos de fuerza por parte de antisociales para ingresar al lugar. Con la información, el personal inició la búsqueda de los o las responsables, ubicando a un sujeto a 7 cuadras del sector con un televisor. En efecto, en la búsqueda de los responsables, Carabineros fiscalizó a un hombre que circulaba minutos ahí más tarde portando un televisor del cual no pudo acreditar procedencia. Evidentemente salió, como diría un periodista que todos conocemos, te pillamos, pues, compadre. Lo pillaron ahí con la televisión en la calle. Cámara rechazó salvataje a partidos en disolución. Senado discutía anoche la norma. Natación de Chillán pide asegurar financiamiento con piscina temperada de Quilamap. Interviene en esquina con altas tasas de accidentes vehiculares en el centro de Chillán. A ver, vamos a ver aquello. A raíz de una evaluación ya técnica efectuada debido a los reiterados accidentes vehiculares que registraba la intersección de Arturo Prat con Independencia, la Municipalidad de Chillán, a través de su Dirección de Tránsito, ya ejecutó la construcción de medidas de seguridad vial que consideraron 2 reductores de velocidad, la instalación también de vallas peatonales, demarcaciones de leyendas, pasos peatonales y la señalización vertical. Nuestras cuadrillas municipales avanzan con fuerza y se despliegan para anticipar proyectos viales que procuran el resguardo y la seguridad de la comunidad, con obras que completan medidas que hemos adoptado para que se retome la rutina laboral y escolar de marzo con mayor tranquilidad, comentó sobre las obras el alcalde de Chillán, Camilo Benavente. Continuamos entonces con la revisión noticiosa. Chequeamos ya lo último aquí en la discusión.cl para que usted lo pueda ver. Por supuesto, innovación y ciencia siempre un área a destacar. Intoxicación por melatonina en menores. Entregan recomendaciones en su consumo. Mira, buena noticia aquí, ya vamos a revisarla, sobre todo porque la melatonina es parte también ya de lo que ha sido
muy complejo en relación a el consumo no regulado de este producto. Así es. ¿Qué es la melatonina? Básicamente se trata de una hormona que secreta naturalmente y ayuda a regular el sueño. Su producción se ve beneficiada también en la oscuridad y baja cuando hay luz, alcanzando ya un máximo entre medianoche y las 2 o 3 de la mañana, indica la neuróloga especialista en sueño y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, doctora María José Elso Tinoco. Bueno, ahí está entonces la nota también. Por ejemplo, la dosis de medicamento varían según la edad y el peso corporal. Es por esto que los pacientes pediátricos no pueden recibir las mismas indicaciones que los adultos. En Chile existen formulaciones de melatonina oficialmente probadas para el uso pediátrico. Por esto es necesario que todos los medicamentos, alimentos o suplementos alimenticios que tienen consecuencias negativas, si se consumen en exceso, tiene que ser normado, tiene que ser regulado, tiene que ser también ahí recetado por un médico. Así que le invitamos a que vaya a revisar la discusión.cl para conocer también más acerca de este tema. Nos vamos ahora a radioudec.cl. Y nos vamos al portal de Radio UDEC, donde ya vamos a comentar noticias vinculadas a lo que va a ser la media maratón de Concepción. Ya está todo listo el día de hoy, así que esperamos también que ustedes puedan, obviamente, conocer todos los detalles, porque este domingo 8 de marzo se va a realizar la media maratón de Concepción, que va a reunir a 3.000 corredores en las distancias de 21, 10 y 5 kilómetros, consolidándose también como uno de los eventos deportivos más importantes de la región del Biobío. El mall del Centro de Concepción va a ser el punto ahí de retiro de todos los kits de los participantes. Este proceso se va a efectuar el 7 de marzo, escuche bien, 7 de marzo desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas en el tercer nivel frente a la tienda de Ripley, para que ahí esté anotadísimo y pueda correr la media maratón. Recordar entonces, media maratón será el domingo 8 de marzo en el Parque Bicentenario a partir de las 8 a.m. para que usted también tenga claro. Recordar también que las autoridades informaron que el sábado 7 de marzo, desde el sábado 7 de marzo se cerrará la calle Barros Arana entre Tucapel y Orompeyo, sector donde se ubica el centro comercial entre las 9 y las 21 horas. Y recuerde, domingo 8 de marzo en el Parque Bicentenario a partir de las 8 de la mañana. Hacer deporte, disfrutar la vida y desarrollar una actividad, obviamente, que contribuya a su desarrollo es fundamental. Así que haga deporte, atrévase, porque lo va a disfrutar. Vito dice no, pero Vito, anímate, Vito. No le gusta correr, Le gusta solo mover la cámara, ese es su área. Oye, para cerrar rápidamente, Fabio Lione llega a la bodeguita de Nicanor para interpretar clásicos de la banda Rhapsody, ahí también para los fanáticos y fanáticas. La ciudad de Concepción, sin duda. A ver, un aplauso, ponga ahí, oye, porque... Estaban esperando acá. Estaba esperando el aplauso. Se prepara para recibir una de las voces más emblemáticas también en la historia del power metal mundial, el reconocido vocalista italiano Fabio Lione, legendario también de Rhapsody. Llegará a la capital del Biobío con un espectáculo imperdible para, obviamente, disfrutar de esos clásicos que han marcado parte también de nuestra historia. Y además, la jornada también contará con la participación de la banda nacional Bloodline, que serán los encargados de abrir el espectáculo con una propuesta que combina la potencia del power metal con la esencia del heavy metal clásico. Oye, ahí hay un buen junte, power. Oye, la jornada además va a contar con la participación de la banda nacional Blondie, quienes van a ser los encargados de abrir este espectáculo con una propuesta también que va a combinar la potencia, la energía y, por supuesto, esa esencia también del heavy metal. Bueno, ahí está entonces Bloodline junto a Rhapsody, que va a estar ahí en esta jornada para poder disfrutar, bueno, ahí a través de la voz de Fabio Lione. Queremos entonces también, Pame, continuar con lo que ha estado ocurriendo en materia noticiosa en estos últimos días. Así es, vamos a continuar revisando parte de los portales también de Radio UDEC y de TVU Televisión. Vamos a tomar contacto. ¿Sí? Sí, vamos a tomar contacto porque queremos continuar con el avance noticioso. En las últimas horas hemos conocido el avance en el Senado de la ley que separa a la Asociación Nacional de Fútbol de la Federación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque se hizo ahí un trabajo por parte, recordar, se presentó una carta por parte de los directivos de la NFP, se hizo un trabajo ahí para poder que esto no ocurriera, pero finalmente está avanzando. Y queremos
Queremos saber de qué se trata, cuáles son las características de la ley para poder entender cómo impactará en el fútbol nacional. Y para aquello estamos junto a Christopher Cortés. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Pame, hola Mati. Estamos acá en terreno junto al abogado Daniel González, precisamente para conocer los detalles, los alcances que conlleva esta modificación a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, que por algún lado se ha demarcado como algo positivo en el fútbol chileno. Por otro lado, como tú también lo decías, ha tenido algún grado de oposición. ¿Cómo está, abogado? Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos también respecto de, a grandes rasgos, primero que todo, para explicar qué es lo que significa, qué es lo que se está votando en estos momentos, porque ayer tuvo un avance en el Senado, pero todavía falta algún trámite en la Cámara de Diputados. Bueno, un poco contar la historia de la génesis de todo esto. Esta es una modificación a la ley 20.019 del año 2005, que creó las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, lo que conocemos popularmente como la SADP, ¿ya? Que todas tuvieron que pasar a modificarse, los clubes, las corporaciones, los clubes sociales de aquella época, por una crisis financiera tremenda que tenía el fútbol y por un fin de la intención de ordenar, regularizar y que ingresara capital privado a dichos clubes sociales. Entonces, en el tiempo esto fue decantando en una serie de problemáticas que fueron generando esta irregularidad, desconocimiento de dónde estaban las acciones, quién eran los dueños del club, una pérdida de identidad también, que generó hoy en día la existencia de muchos clubes connotados a nivel nacional, de mucho reconocimiento, mucha historia absolutamente desaparecidos o quebrados, producto de las mismas sociedades anónimas que un día invertían y el otro día desaparecían. Entonces, una moción por parte de algunos diputados, un proceso que lleva bastante años y que el día de ayer tuvo una aprobación importante en el Senado y toca ahora de vuelta a la Cámara de Diputados para efectos de la última revisión y ya pasaron trámites de promulgación y publicación en el Diario Oficial. Abogado, en su calidad de especialista en derecho deportivo, usted también mencionaba el tema de las sociedades anónimas, de las propiedades de los clubes. Uno de los puntos importantes de esta modificación a la ley es precisamente regular la multipropiedad. Y como a modo de contexto también, esto lleva 10 años de tramitación en el Congreso Nacional y ahora recién está en sus últimos avances. ¿De qué manera puede ir regulando o no también la existencia de multipropiedad de clubes en el fútbol chileno? Porque es un tema que se ha ido conversando bastante los últimos años con también ciertos personajes importantes en la calidad de presidentes, de dueños de clubes o de representantes de jugadores también. Exacto. Hoy en día estamos en una situación, podemos decir que no hay pruebas de intervención en hacer negocio, que es completamente válido, pero que ese negocio genera una a la el equipo A con el equipo B, el mismo dueño, y no sabemos qué pasar con el resultado. A través de la Comisión de Mercado Financiero. Problema al audio. Vamos a solucionarlo rápidamente, pero parte de lo que ha estado ocurriendo, recordar, en estos últimos años tiene relación con la multipropiedad de los clubes. Los conflictos de interés. Claro, los conflictos de interés, incluso hasta, por ejemplo, lo que ocurre con un cuadro muy popular del país, que incluso quedó eliminado de Copa Sudamericana de esta semana. Hablamos de Universidad de Chile, que ni siquiera se sabe quiénes son los dueños del club. O sea, hay un fondo de inversiones, pero ¿quién es el dueño de los fondos de inversiones? Eso es el tema. Por ejemplo, tú que has estado también vinculado a temas deportivos, ¿cómo crees que de alguna forma esta ley también va a contribuir al desarrollo, por ejemplo, de los equipos más locales? Delante hablábamos de Lota, de Cabrero también, de Deportes Concepción, Huachipato, Naval. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos equipos que son ya más de región, que de alguna forma también se van a ver beneficiados con esta ley? Mira, la separación de la federación con la NFP lo que busca es proyectar deportistas, generar espacios donde la federación se encargue de formar talentos, al igual como lo hace, por ejemplo, ahora las federaciones de atletismo, de patinaje, que se encargue la Federación de Fútbol de poder formar talentos, y eso impactaría al menos a lo que es el desarrollo de los jóvenes. Vamos a tomar contacto con Cris nuevamente. Ahora sí me escuchan. Sí, perfecto. Ustedes me confirman Sí. en el estudio. Estamos acá con el abogado. Perfecto. Ahora sí nos escuchan. Estábamos explicando de qué manera esto puede regular o no la multipropiedad en el fútbol, porque también existe todavía el vacío en varias áreas. Sí, bueno,
lo que estábamos conversando en relación a que la norma habla de un sentido amplio, pero los detalles no los vamos a conocer. Hoy día no tenemos conocimiento cómo esto se va a regular administrativamente en la práctica, cuál va a ser la intervención efectiva de la Comisión de Mercado Financiero y cómo este ente administrativo va a intervenir o la injerencia que va a tener en este proceso. Entonces, hay buenas intenciones, sin duda es un avance que hoy día, como dices tú, después de 10 años podamos tener, o estamos cerca de tener una norma, porque podemos encontrarnos con algunos problemas, que también hay algunas incongruencias que pueden tener con el ámbito constitucional, porque también está el derecho a la libertad económica, a realizar actividad económica, entonces hay muchas limitaciones. También esta intervención que puede ser un poco más intensa de parte en este caso del Estado de Chile, también qué repercusiones puede tener con la FIFA, que la FIFA tiene sus propios reglamentos y un órgano de derecho privado que tiene sus propias reglas y ellos prohíben la intervención del Estado. Entonces aquí va a haber una gran intervención respecto a lo que son la participación principalmente en lo que son los campeonatos de fútbol profesional. Acá también hay otro punto relevante que tiene que ver con lo que comentaba Pame, te escucho. Por ejemplo, desde el punto de vista del conflicto de interés, ¿a qué sanciones se arriesgan, por ejemplo, los dirigentes que incurran, cierto, en una falta grave en este sentido? Sí, la consulta es respecto de si se han establecido sanciones que podría generar este por ejemplo, nuevo si no tienen reglamento conflicto de interés no a declarado. quienes incumplan precisamente a los dirigentes que tengan conflictos de intereses tal vez no declarados. Sí, efectivamente la normativa trae sanciones de carácter pecuniario o económicas, ¿ya? Llama la atención y que yo soy un defensor también de que podría existir también una modificación también del Código Penal en sanciones de carácter vinculadas a los delitos de carácter económico. Ahora, no lleva a eso que, por ejemplo, se configure una estafa o una situación que pueda configurar un delito, que también sea constitutiva de una sanción pecuniaria, pueda llevar también a una sanción penal. Y el otro punto que quería tocar es sobre la separación Federación-ANFP. Primero expliquemos cuál es la diferencia para quienes no están entendidos en el tema y qué puede significar precisamente en el futuro la separación. Bueno, la Federación Chilena es una institución, un órgano que está asociado a la FIFA, ¿ya? Pertenece primero a la Confederación Sudamericana y la Confederación Sudamericana, que es la Conmebol, pertenece a la FIFA, como la UEFA en Europa y todas las asociaciones de acuerdo a los ciertos continentes o con CACAF en el norte de América, crean sus propias asociaciones y son representantes de un país. Entonces, llama la atención que, bueno, esto es un proceso de largos años que terminó con que la Federación Chilena existiera una confusión con la ANFP, que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que fue creada a principios finales de los años 80 y 90 para efectos de poder también reestructurar el sistema del fútbol chileno. Pero se generó una confusión, que el presidente de la Federación Chilena de Fútbol, que nos representa ante la FIFA, fuera el presidente de la ANFP, que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Pero hay otro órgano muy importante que cumple el 50% de esa federación chilena, que es la ANFA, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Entonces, ¿quiénes forman la federación chilena? La forma la ANFA y la ANFP. Y hoy día el presidente de la federación es el mismo presidente de la ANFP, dejando muy de lado y muy postergado lo que es la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, que es la madre incluso de toda esta federación chilena. De acuerdo a su experiencia, a su conocimiento, ¿cree que una reforma como esta puede significar efectivamente un avance? Porque hemos visto, por ejemplo, en redes sociales donde hinchas, periodistas dicen que esto es significativo para regular algunas malas prácticas que hay en el fútbol chileno, pero desde el punto de vista de la academia, de las leyes, ¿cree realmente que puede ser o no? Es un poco difícil porque como es una norma amplia, tampoco desconocemos cuáles van a ser los efectos dentro del proceso. Por ejemplo, esta transformación de la Federación Chilena o la separación con la ANFP tampoco implica de qué forma se va a realizar, cuánto tiempo va a durar. Hablan de 18 meses, no sabemos si se dice que va a ser una mesa de trabajo donde van a estar órganos como el CIFUP, el sindicato futbolista, también el fútbol femenino, que también son órganos hoy día relevantes en lo que implica el fútbol a nivel total. Entonces, ahora no sabemos cómo va a ser eso, porque la ANFP tiene que crear los estatutos para pasar a eso. Entonces, la ANFA también va a tomar un mayor realce, donde va a querer participar activamente, entonces va a decir, ya, ¿cómo elegimos al presidente de la Federación Chilena hoy en día, que va a estar encargado de la selección chilena? La Liga va a quedar en manos de lo que es directamente la ANFP y el Consejo Presidente,
que va a ser la liga profesional que se va a hacer. Entonces, hoy en día sí es positivo porque hoy día el presidente de la federación es electo por los propios clubes y con sus intereses que a veces son válidos, o sea, sus intereses económicos, de negocio y todo ese tipo de cosas, pero generan la confusión porque hay un proyecto que también a nivel país, que es la selección chilena, que también repercute a nivel social. Entonces, tienen que estar separados, los negocios separados de la selección, y eso esperamos que este trabajo y este proceso de 18 meses lleve a una modificación que sea lo más cercano al bienestar del fútbol chileno y en principal también de todas las aristas, de las mujeres, del fútbol amateur, de los futbolistas profesionales también, y que principalmente también los problemas que existen hoy día en el fútbol formativo. Entonces, todas esas instancias pueden ser escuchadas en esta mesa de trabajo para una elección o un buen trámite administrativo de una elección de un futuro presidente de la federación. ¿Y va a existir algún ente externo independiente que participe en ese marco, en la construcción de ese marco, o son solamente los mismos integrantes de estas asociaciones? Son los mismos integrantes de las asociaciones porque ellos van a quedar con una obligación dentro de un plazo de reformar sus estatutos. Los estatutos de la Federación Chilena ya existen, los estatutos de la NFP ya existen, los estatutos de la ANFA ya existen. Entonces, todos estos van a tener que ser reformados para un estatuto definitivo que tenga separación absoluta de estos distintos entes en el fútbol profesional y amateur. Perfecto. Pame, también te escuchamos para que puedas hacer tu pregunta. En este contexto también donde hablamos, por ejemplo, de fiscalización, de transparencia, ¿cuál va a ser, por ejemplo, el rol que va a tener la Comisión de Mercado Financiero o el Ministerio también de Deporte frente a este nuevo marco legal en comparación, por ejemplo, con la ley anterior? Claro, una consulta también respecto del rol que va a tener tanto el Ministerio del Deporte o que no tenga tal vez con la Comisión para el Mercado Financiero ahora en caso de aprobarse esta ley. Sí, de todas maneras la normativa regula una mayor intervención de parte de estos organismos, principalmente el INED va a participar en las organizaciones deportivas tanto profesionales como amateur, y que ya lo hacía, o sea, existía el registro de estos entes deportivos, más que nada es darle un poco más de facultades para intervención y fiscalización de estos. Entonces, la Comisión de Mercado Financiero, tú buscabas anteriormente, no sé, Universidad de Chile, Azul, te aparece. Pero hoy día estos entes se le están entregando mayores herramientas de fiscalización. Por lo tanto, también el proyecto de ley tiene que velar para que exista una inyección económica de parte estatal, del Estado, que hay el conflicto, para que pueda realizar esta fiscalización de manera adecuada. Usted, abogado, suele trabajar también con clubes que actualmente están en ANFA, en el fútbol amateur. Fernández Vial, Lota Schwager, Naval de Talcahuano. ¿Qué siente que falta también para ir regulando de mejor forma al fútbol amateur nacional, que, como usted decía, es el 50% al menos de el poder del fútbol nacional? Sin duda, una crítica que podemos hacer hoy en día a la reforma legal es que no existe, tampoco lo existía la ley 20.019, fue un tema de conflicto con muchos clubes de acá en la zona, que es la continuidad legal respecto a los derechos deportivos o los derechos federativos en la Federación Chilena de poder controlar. Existía que la sociedad anónima descendía del fútbol profesional y quería participar en el fútbol amateur. O, listo, iba y compraba o pagaba una licencia de un club de barrio para poder reinsertarse en el fútbol amateur. Entonces, hoy en día existe esa incertidumbre aún, a pesar de que la ANFA el año pasado declaró que las sociedades anónimas deportivas no podían participar en el fútbol amateur, de quién es el continuador legal de esa concesión que hizo el club social o el club deportivo en algún momento para participar en el profesionalismo, porque por ley no lo puede hacer. ¿Quién va a ser el que va a continuar en el fútbol amateur? Porque después queda la arista legal de este contrato, de esta concesión, que hoy día, por ejemplo, son situaciones que pasan en Fernández Vial, que pasaron en Lota Schwager, que pasaron en Naval, que son hechos que están a la vuelta de la esquina en nuestra comuna, en nuestra ciudad. Entonces, esperemos que también exista, por último, los reglamentos que se van a reformar puedan complementarse con lo que hoy día no entrega la ley de sociedad anónima. Cris. Claro, y reiteremos también cuáles son los trámites que falta. Mati, dime, Sí, Mati. mira, consultarle porque yo recuerdo cuando la primera vez que conversamos junto a Daniel por un tema relacionado a conflictos con la Asociación Nacional de Fútbol, fue el 2018, tema Naval de Talcahuano, cuando participó en aquel, como invitado, de hecho estaba ahí un conocido, Patricio Almendra también, que significó un partido contra Fernández Vial.
le dimos bien extenso ese tema porque fue embullado en relación a lo que ha ocurrido con estos vínculos que hay con los equipos y la Asociación Nacional de Fútbol. ¿Actuaría la federación en este caso? Pongamos en la eventualidad de que se separa la federación de la NFP. ¿Podrían recurrir, por ejemplo, los clubes a pedir ayuda, a pedir también ahí que intervenga la federación bajo este nuevo paradigma? Porque ahora recordar que la NFP tiene incluso sanciones si es que se van a tribunales, si es que se va al tribunal externo, a la justicia. La NFP puede sancionar a un club por hacer aquello, pero finalmente esto en los últimos años se ha visto bastante, sobre todo el tema del escritorio. O sea, estamos terminando los años siempre con problemas, con descensos por equipos, por secretaría, por también algunos. O sea, básicamente hay dos partidos, uno lo que juega a la cancha y el otro lo que juegan los abogados. ¿Qué significa también la separación en materia de cómo esto podría quizás ordenar o no lo que está ocurriendo en materia de la NFP? Sí, abogado, me consultan respecto de lo frecuente que son los problemas de escritorio, como se dice, sobre todo desde segunda división hacia abajo, donde existen diversos problemas de desafiliación, de denuncia, de separación incluso de clubes, que lo hemos visto acá en la zona donde varios de estos clubes de nuestra región han tenido dos equipos en paralelo. En ese contexto y bajo este nuevo reglamento, esta modificación a la ley, ¿existirá o no se ha normado que pueda haber intervención de NFP, que pueda recurrirse por parte de los clubes a la NFP para evitar tantos problemas de este tipo? No hay nada, no hay nada. Por eso la crítica más grande en realidad es que esta norma busca un poco intervenir en toda esta situación económica que vive el fútbol profesional. Pero hay una arista hoy día que hoy día no está cubierta, que es la realidad de los clubes sociales. Tenemos que entender que todas las sociedades anónimas vienen de un club social, vienen de un club que tiene un arraigo importante de otro ámbito, no el ámbito patrimonial, el ámbito hasta espiritual de las personas, de lo que es su identidad con un club deportivo. Entonces, esta norma no regula nada de eso. Entonces, hoy día esperamos ante esta separación y ante la mayor relevancia de la ANFA como Asociación Nacional de Fútbol Amateur, que tiene, yo creo, el 90% de los deportistas de fútbol en Chile los tiene ellos, 99%, porque el 1% son profesionales. Entonces, tengan esa injerencia y poder de velar por el resguardo de sus asociados, que son las organizaciones privadas sin fines de lucro, que son los que generan la identidad de la persona y lo que hace que la persona siga un emblema o siga un equipo o quiera ir al estadio, viene de eso. Por eso hoy en día creo que no hay ninguna regularización respecto a eso, y ese problema de esa inconsistencia que se produce cuando un club asciende al profesionalismo y debe transformarse en una sociedad anónima, y los plazos judiciales para poder terminar ese tipo de contratos son tan largos, genera esa problemática. Si existiera un arbitraje, por ejemplo, de la ANFA o de la NFP, sería bueno. O sea, ojalá estas reformas reglamentarias que están obligados a realizar velen por eso, algún reglamento de arbitraje que puedan llevar a cabo para darle mayor celeridad al fútbol, que no puede esperar los plazos judiciales. Y también reiteremos que esto todavía no está aprobado, todavía no se transforma en una reforma de ley ya lista para empezar a normarse a partir de ahí. Y reiteremos los trámites que todavía quedan en el Congreso Nacional para que esto se materialice. Exacto, ahora vuelve nuevamente a la Cámara de Diputados. Si existe alguna objeción o no claridad con alguna norma y no se aprueba, que hay 4 normas ahí que están en discusión, que todavía no generaron dudas y algún tipo de oposición, vuelve a una comisión mixta para hacer pasar nuevamente, pero un trámite mucho más rápido. En caso que estuviera todo ok, esto tiene que también pasar por el Tribunal Constitucional, o sea, velar que todo esto esté ajustado a la Constitución política, y procede con la promulgación y publicación en el Diario Oficial. ¿El trámite en el Tribunal Constitucional es automático o alguien tiene que enviarlo? Automático, todas las leyes pasan por ahí, pasan por el Tribunal Constitucional, órgano autónomo, que vela por la legalidad de todos los artículos, todos los reglamentos de caso. Por eso yo tenía la duda que este tema de que puede ser inconstitucional el tema de la libertad económica, o sea, que me estén limitando a mí a hacer mis negocios. Entonces,
por ahí pueden haber algunas cosas. Ese es un punto importante porque, como lo comentaba Matías al principio, se ha manifestado la NFP se ha manifestado en contra de esta modificación. Los actuales dirigentes y algunos dirigentes también del fútbol chileno se han manifestado en contra. Han también intentado públicamente que esta reforma no avance. Hay algunos congresistas también que se han ido oponiendo. ¿De qué manera o por qué en realidad cree que existe una negativa en avanzar en esta materia por parte de los actuales dirigentes de la NFP principalmente? Por lo mismo, yo creo que por varios factores. Voy a hablar, por ejemplo, del principal. Perder lo que significa los derechos de la selección chilena, la distribución entre los clubes es un patrimonio extraordinario. O sea, llegaron miles de millones de pesos cuando la selección era campeona de América o cuando jugaba un mundial o las clasificatorias. Ese dinero se repartía entre los clubes. Hoy día no. Hoy día ese dinero va a ser netamente de la federación, procesos de reinversión, de acuerdo con jugadores, proyectos, etcétera. Entonces, ese es el primer parámetro. O sea, le metieron las manos al bolsillo y le están sacando, a pesar de que hoy día la selección quizás no está muy valorizada comercialmente, pero de todas maneras es un plus importante los derechos de televisación de sus partidos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer factor. El segundo, también es la pérdida de control también ante la FIFA. O sea, ellos ya no van a tener tanta injerencia en las decisiones que sean respecto a la asociación, al campeonato, etcétera, etcétera, porque ellos van a estar preocupados solamente de su campeonato, el campeonato profesional. Y también la mayor injerencia que va a tener hoy día la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, que esperemos esté a la altura de lo que le va a tocar hacer y se profesionalice para eso. Temática importante en el ámbito deportivo, específicamente en el fútbol. Hay mucha gente que está interesada en ver cómo va avanzando esta reforma que se ha ido tramitando durante 10 años, chiquillos. Aquí tuvimos la explicación por parte del abogado Daniel González, especialista en derecho deportivo. Así que cualquier duda o comentario, dejamos el micrófono para ustedes, chiquillos. Muchísimas gracias, Cris, por el contacto. Agradecerle también ahí a Daniel por el tiempo para rápidamente responder a nuestra solicitud para aclarar las dudas en relación a lo que está ocurriendo en el mundo parlamentario en estos últimos días. Muchas gracias ahí también a los dos. Muchas gracias, nos vemos. Y de esta manera nosotros ya estando desde el estudio de TVU, siendo las 2:41, nos vamos a separar por un momento y volvemos al modo marzo aquí PM. Gutiérrez, ya de vuelta de vacaciones. ¡Hola, jefe! ¡Chao, jefe! ¡Con Kino en marzo! ¡Hola! ¡Y chao, jefe! Porque trae bonos Chao, jefe de 20 millones. Todos los sorteos, viajes al Caribe y una camioneta. ¡Chao, jefe! Qué rico es cuando los niños juegan y se divierten. Si se ensucian, tenemos Atlantic. No te conformes con menos. Libreriagiorgio.cl. Más barato, imposible.
¿Y si hoy no vas a clases? Total, un día no pasa nada. Sí pasa, papá. Mira a la profe Pauli. Con ella, las historias se imaginan mucho mejor. Es que si faltamos, todos nos juegan contra. ¿Y si mejor nos quedamos en la casa? ¿Y perderme la competencia de robótica? Olvídalo. Por eso, papá, es importante venir a clases, porque el aprendizaje lo construimos en comunidad. Día a día. Conoce cómo mejorar la asistencia en volvamosaclases.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Con 45 minutos, sigue avanzando también la tarde aquí en la ciudad de Concepción, pero queremos mostrarte toda la cartelera que tenemos también junto a nuestro periodista Mauricio Baldonado de Medios UD, que nos trae los mejores panoramas y además nos va a contar qué está ocurriendo en el Teatro Bío Bío, la gran apuesta también para este año 2026. Qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, como cada jueves aquí, Matías. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Volviendo de a poquito. Sí, reincorporando. Volviendo a la rutina, lo que es la cultura, se está reactivando todo lo que tiene que ver con los panoramas, con distintos conciertos y como tú decías, el Teatro Bío Bío es uno de los escenarios más importantes de acá de la ciudad y también de la región. Justamente en la mañana lanzaron o presentaron parte de lo que viene para este año y como siempre tienen muchas propuestas entretenidas, muchas propuestas escénicas, mucho teatro, danza y no solamente acá de Concepción, sino que también a nivel nacional, también internacional, tienen distintos ejes de desarrollo para este año, como te decía, eventos que no solamente son del Bío Bío. Dejaron muy en claro sí que las propuestas de acá de Concepción significan el 50% de lo que es la programación, que es el espíritu de este espacio y que la idea es que los artistas de acá de la región, no solamente de Concepción, sino que también, o sea, de comunas como Los Ángeles, que también producen harta cultura, también tengan su momento. Esta programación viene también, por así decirlo, de cajón o cae de cajón con los 8 años que el teatro cumple precisamente este sábado, el 7 de marzo. Entonces, como previo a eso, hoy día se hizo la presentación en general de los hitos que trae este año. Muchas cosas, como digo, hoy día, por ejemplo, se presenta una obra que mezcla lo que es la danza contemporánea con el flamenco, que también tiene que ver mucho con los derechos humanos, con los detenidos desaparecidos. Se llama Marta Ugarte Román. Ella es una detenida desaparecida que fue parte del PC en su momento y bueno, este es un testimonio a través de una obra, como digo, que mezcla distintos lenguajes entre lo teatral, entre la danza y entre lo flamenco. Esto es a las 19:30 horas. Mañana, hoy día también, mañana y el día sábado se va a presentar también esta obra que se llama Registro, que esta es una obra que pertenece al ciclo Hecho en Bío Bío, que lamentablemente, de acuerdo a lo que pasó en el verano con el tema de los incendios, esta obra tenía una temporada que dura 3 semanas, jueves, viernes y sábado, y lamentablemente se cortó, pero ahora se retoma. Esto es una producción de acá local, como digo, Registro se presenta en la Sala de Cámara a las 19 horas, hoy día, mañana y el sábado, y importante destacar también a Amanda La Barca. Esto se presenta el día sábado y esto es en la sala principal y va muy en línea con lo que es la conmemoración internacional del Día de la Mujer el día domingo. Así que hartas actividades para estos días y para el resto del año. Sí, además recordar que durante el mes de enero, febrero, se estuvieron desarrollando diversas actividades. Estuvo el Conce Amil, justamente, que también tuvo que ser reprogramada varias actividades. Están con temas solidarios. El próximo 13 de marzo va a haber una instancia para que la gente pueda ir a disfrutar. Hace unos días atrás se desarrolló la pérgola de las flores con el concepto de la entrada, lo que puedas pagar también. Así que ha estado bien movida la jornada. También el día de hoy en el Teatro Bío Bío hubo cuenta pública. Se dio a conocer también cerca de 160.000 espectadores durante 2025, si no mal digo la cifra. Harta gente que ha disfrutado ahí del teatro. Exactamente, Matías. Ahí hicieron una especie de balance que ahí entre lo que partió el 2018, lamentablemente igual hubo un frenazo en cuanto a la asistencia debido a lo que fue el estallido social el 2019 y lo que pasó el 2020 con la pandemia. Y de a poco ha ido repuntando y el año pasado podría decirse que fue la temporada más exitosa en cuanto a asistencia. Mauricio, dentro
de lo que realiza el Teatro Bío Bío, ha sido este trabajo importante también en el desarrollo del REC. Hoy en día está a cargo obviamente de otra institución y en este aspecto ya se sabe quizá el rol que va a tener, por ejemplo, el Teatro Bío Bío dentro del REC, o aún no hay novedades. Mira, ahí Manuel Uvilla habló un poco de los 5 ejes que tenía presupuestado para este año el Teatro Bío Bío, y uno de esos son los festivales. Ellos nombraron que van a apoyar el Festival del REC, como ha sido regularmente, no entraron en mayores detalles, pero seguramente van a prestar el espacio para ciertos espectáculos que son como quizás más íntimos, no tan como masivos. Por ejemplo, me parece mucho que León Gieco se va a presentar específicamente ahí, que no va a ser en el escenario principal del REC, y otras propuestas que van como en línea en lo más acústico, quizás que no es tan masivo. Entonces sí, van a apoyarlo entre otros festivales, porque mostrarnos una lista enorme de los festivales, porque ellos son capaces, dijeron, obviamente de poder organizar un festival solo, pero ¿para qué organizar festival solo si en la región hay muchos festivales que ellos mismos pueden apoyar? Claro, un trabajo colaborativo. De hecho, fue lo que mencionó también. Estuvimos conversando con Manuel Uvilla hoy en la mañana y nos mencionaba también ahí que dentro del trabajo del Teatro Bío Bío lo que se ha buscado es la vinculación, es externalizar, es también llevar a la comunidad con una perspectiva social, que la gente pueda ir a disfrutar de lo que ofrece el Teatro Bío Bío, pero también acercar la cultura y el arte al público general. Exactamente, Mati, como tú dices, el Teatro Bío, uno de los ejes también que mencionaba fuertemente, es poder expandir lo que es la programación que hacen ellos y llevarlo a comunidades más rurales quizás, no a ciudades que son ya más grandes, que tienen espacios establecidos, sino que a ciudades y a público que es complejo quizás el que puedan acceder a una obra de teatro, por ejemplo. Entonces sí, este año también está pensado el poder hacer distintas vinculaciones, hacer funciones que son más educativas quizás, en territorios que no tienen la posibilidad, como te decía, de poder pagar una entrada y poder venir al teatro acá. Entonces, también dentro de ese plan de 2026 está el poder llegar a comunidades que quizás antes no han llegado. Y otra de las actividades que se va a estar desarrollando también es la llegada de nuestra querida Sole. Llega aquí a la región del Bío Bío con esa mirada y esa, yo diría, esa mirada de crítica social también a través del humor, donde va uniendo, yo creo que parte de la idiosincrasia también de nuestro país en estos relatos que se van desarrollando. Exactamente. Estuvimos conversando el otro día con Paloma Larraín. Ella es de acá, de Concepción. Ella es oriunda de Concepción, y comentaba un poco que esta función también, como también lo que pasó con el Teatro Bío Bío, es una especie de deuda, porque ella se iba a presentar originalmente a fines de enero. Entonces, como lo que pasó con todo el tema de los incendios, tuvo que reprogramarse esta función, y es como bien simbólico el hecho de que se presente este domingo en línea con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y también coincide con el fin de lo que es la gira de este espectáculo que se llama El Precio de la Alcurnia, que ya lleva varios... El Precio de la Alcurnia. El Precio de la Alcurnia, que viene hace años presentándolo en realidad, y ella me comentó que era como que cumplía un ciclo ya, no el personaje, sino que en sí este texto, que es una obra teatral de comedia. Entonces, y ella es de familiar, sí, o sea, no es como más para adultos, por así decirlo, pero ella lo plantea como un espectáculo familiar y simbólico también, como te decía, que cierra su ciudad natal. Entonces, esto es el domingo a las 20 horas ahí en el Teatro UDEC. No, y la Payama es muy talentosa, hace reír muchísimo también a través de estas ideas que uno también va, o de estos personajes que de alguna forma uno conoce muchas veces en el día a día, así que es una invitación imperdible, porque va a reír, va a disfrutar y sobre todo va a quizás reflexionar a partir de esos relatos. Exactamente, como ella plantea a la gente que todavía no la ve, justamente narra lo que es un día cotidiano en su vida cuando su ama de llaves, su empleada, la deja sola. Entonces ella tiene que ingeniársela y tiene que hacer las cosas sola. Sí, entonces, el personaje es bien de alta alcurnia, sí. Por eso estamos hablando así. Entonces ella ahí tiene que como superar distintas situaciones que le van ocurriendo, y bueno, ahí me comentaba un poco que todo, no va a ser spoiler de cómo es toda la obra, pero claro, como que concluye en que sí se pueden hacer las cosas de manera independiente. ¿Sí? Claro, de una forma jocosa, comedia también ahí para toda la familia, para que pueda disfrutar
tras esta reprogramación que no solo se ha dado en el Teatro Bio Bio, sino que también traspasó al Teatro de la Universidad de Concepción, producto de lo que ocurrió con los incendios durante el mes de enero. Así que importante también que la gente vaya a revisar las plataformas, tanto de Teatro Bio Bio también como de Teatro UDEC. Y van a haber hartos eventos durante estos próximos días, Mauricio, y queremos también aprovechar de mencionarlo. Hasta el Fabio Leone lo estuvimos comentando, así que hay harto para poder decidir, hay harto para poder disfrutar. Sí, exactamente, se vienen harta música, hartas visitas internacionales este mes. Steve Hackett también va a estar a fin de mes, digo, en el Teatro Bio Bio, ex Génesis, importante figura de la música. Fabio Leone va a estar el próximo miércoles ahí en la bodeguita de Nicanor, entonces, y también la próxima semana parte la temporada de lo que es Corcudec de la Orquesta Sinfónica, con 2 conciertos el día jueves, o sea, día viernes y el día sábado. De la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Oye, queremos agradecerte por estar aquí, Mauricio, siempre con todos los panoramas y actividades también culturales que se van desarrollando en la región del Biobío, y de esta manera nosotros nos vamos a separar solo por unos minutos y ya volvemos aquí al modo marzo en la tarde. Gutiérrez, ya de vuelta de vacaciones. Hola, jefe. ¡Chao, jefe! ¡Con Kino en marzo! ¡Hola! ¡Y chao, jefe! Porque trae bonos Chao, jefe de 20 millones. Todos los sorteos, viajes al Caribe y una camioneta. ¡Chao, jefe! La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad pejenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío.
Estamos aquí en este día jueves, falta poquito para que culmine la semana y me imagino que tú estás pensando en esos panoramas que vas a anotar, agendar para disfrutar aquí en la región del Biobío. Nuestra compañera Constanza Sarkis nos entrega todos esos tips y esos datos que necesitamos para disfrutar de este gran fin de semana. Nos encontramos desde la Universidad de Concepción viviendo la previa de lo que va a ser este fin de semana y sobre todo la previa de lo que marca regionalmente, nacionalmente, históricamente el 8M. Cómo las mujeres nos preparamos este fin de semana con lienzos, con cultura y con toda la fuerza que marca la unidad femenina para un día tan importante. Te invito a conocer estos panoramas. Este domingo desde las 16 horas se realizará una jornada artístico-cultural en el Memorial de Presos Políticos en Concepción, donde la invitación es a llevar material artístico para pintar consignas. Habrá artistas en vivo, micrófono abierto y un espacio que en general servirá para crear colectivamente y prepararnos para el Día Internacional de la Mujer. El 8M se enmarca históricamente en la reivindicación de los derechos de las mujeres. El objetivo es sensibilizar a la sociedad y potenciar la igualdad real de género. Te invitamos a unirnos y vivir esta previa crucial de arte y unidad regional. Seguimos desde la UDEG preparándonos en toda esta previa que enmarca algunas actividades muy interesantes que se viven con respecto al Día Internacional de la Mujer. Y por supuesto, Bandera 1001 tiene varias que me gustaría presentarte. Bandera 1001 conmemora el 8M con el encuentro ecofeminista. Este fin de semana el espacio abrirá sus puertas para una programación especial en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, integrando reflexión territorial, música en vivo y formación artística en 3 actividades abiertas a la comunidad. Sábado partimos con Voces Ecofeministas, un espacio de encuentro y reflexión que busca visibilizar experiencias de defensoras del territorio frente a la crisis socioambiental, abordando su impacto desde una perspectiva de género. Participarán mujeres de Fundación El Árbol, Fundación Reverdes y Latinas por el Clima. La actividad contempla un diálogo abierto y finalizará con un espacio de artivismo para la creación colectiva de carteles y lienzos rumbo al 8M. La entrada es gratuita y recordar que también durante la tarde Claudia Melgarejo nos invita a la experiencia artística integral Habitante Natural, una sesión guiada de estimulación sensorial, conversatorio y concierto. Abordará la presencia de la energía femenina como fuerza transformadora en los procesos personales y su reflejo en los movimientos sociales y ambientales. Paralelamente estará disponible la exposición Ecos de la Naturaleza de la fotógrafa Viviana Poblete y el domingo al mediodía la clínica vocal Canto Profundo para todas las personas que desde los 13 años quieran profundizar con su voz. Todos invitados e invitadas a todo este fin de semana. Y también la llegada de marzo nos propone bastantes actividades y carteleras enfocadas también en reconocer el teatro como una de las artes más importantes que se van viviendo en el circuito regional. Es por eso que a continuación te invito a conocer una especial obra que invita el Teatro Biobío. El Teatro Biobío nos invita este viernes y sábado a la premiada obra del dramaturgo Rodrigo Muñoz, Registro, una trama intensa que revela las verdades ocultas tras una vida aparentemente perfecta. La desaparición de un hijo desestabiliza a una pareja y la intervención de un periodista desata el colapso. Un drama sobre poder, venganza y la verdadera naturaleza humana. Actuaciones de Francisca Díaz, Pablo Maricio, entre otros artistas que dan vida a este mundo revelador. En estas primeras semanas ajetreadas del mes de marzo también queremos reír y pasarlo bien. Es por lo mismo que quiero presentarte una cartelera bastante positiva que encontramos también en Teatro Ligüen, enmarcada en la comedia y en el stand-up comedy. El Teatro Ligüen nos invita este viernes a recorrer el trabajo del actor Iván Arenas, más conocido por su personaje El Profesor Rosa. Prepárate para verlo como nunca antes en el show de stand-up que desata su lado más deslenguado e hilarante, mezclando anécdotas reales con carcajadas aseguradas. Y el sábado también la invitación es a reír junto a Luis Aravena, enfermero egresado de la Universidad de Concepción y funcionario de la salud pública que desde hace 4 años siente el llamado de una actividad muy diferente a la enfermería y que hoy lo apasiona. Se trata de la comedia, un camino complejo, pero que este talentoso enfermero ha sabido conquistar con tesón y buenas rutinas. Te invitamos también para este fin de semana.
Y también me gustaría a continuación invitarte a descubrir cómo la Esquina Rosada también, este espacio artístico cultural, se posiciona dentro de las distintas temáticas y estilos musicales. Vamos a presentarte a continuación lo que tenemos para este fin de semana con respecto a distintos artistas que marcan la vida nocturna y bohemia también de la región del Biobío. Este sábado la Esquina Rosada también nos invita a la 6ª versión de Huerto Sonoro, el festival underground de música. Desde Santiago llegan a Conce 2 proyectos muy vibrantes. Por primera vez, la Estrategia del Caracol, un proyecto que mezcla géneros que el post-hardcore y otros géneros también van visibilizando. También los acompaña Yerko Urrabanda, quienes pisaron suelo penquista el año pasado y vienen con todo para dejar la patada en una segunda vuelta, entre otros referentes de la música que también formaron parte de esta fiesta musical. Así que no te lo pierdas. La capacidad del movimiento, la danza y la colaboración entre artistas siempre es importante y nos proyecta también hacia un año 2026 rico en lo que es la cultura y las artes colaborativas, sobre todo en espacios como Balmaceda Arte Joven, donde los jóvenes ya están tomando sus primeros talleres y formas de expresión para poder desarrollar la danza, el teatro y tantos saberes creativos maravillosos que se viven desde la región. ¿Qué es lo que tiene Balmaceda para este fin de semana? Es lo que te presento a continuación. Balmaceda Arte Joven invita este viernes a la experiencia creativa Partes Sintéticas de la Pulsión. Es un proyecto de investigación técnica y creativa en base a la obra visual Indómitos del artista Trinidad Rioseco. En esta ocasión se generó una colaboración con Balmaceda para habitar el espacio durante una semana y trabajar junto a un equipo multidisciplinar de artistas. En la codirección se encuentran María José Bretti y Nerea Polimeris. Recordar que también el espacio sigue siendo centro de acopio, recibiendo útiles escolares para los damnificados y damnificadas, y nos invitan también a las diversas convocatorias y talleres artísticos 2026. No te lo pierdas. Nos cambiamos al cosmos porque queremos también conocer parte de los fenómenos astronómicos que van a estar ocurriendo este 2026. En especial vamos a hablar de un tema con nuestro querido Paul Calderón, divulgador científico y además estudiante del doctorado en ciencias físicas. Hoy comenzando a hablar ya de lo que tiene relación con el calendario astronómico también del mes de marzo. Exacto, bueno, como siempre un placer compartir con ustedes y bueno, ya el mes inició. Y este mes inició con un buen evento que en realidad ya lo pudimos disfrutar, pero todavía queda mes para poder seguir observando en el cielo. Así que vamos a estar hablando un poco de estas actividades que vamos a tener. Partimos con el 3 de marzo, sí, que ya pasó. Ya pasó, pero la semana pasada estuvimos hablando de ese evento, así que si estuvieron atentos pudieron observarlo. El 3 de marzo al amanecer, aquí Mati tiene justo ahorita puesto el estelario. Al amanecer tuvimos un evento muy especial porque fue el eclipse de luna, un eclipse total de luna. Pero, como hablamos bien la semana pasada, en Chile no era observable en su totalidad, solo se iba a ver como un eclipse parcial. Si se levantaron temprano el día 3, a eso antes justo del amanecer, y miraron hacia el oeste, pudieron notar que la luna se encontraba llena, era en su fase llena, pero a su vez en el borde se encontraba como un poco oscurecida, tenía una pequeña mordida oscura ahí. Ese era el inicio del eclipse propiamente, estaba iniciando el eclipse total y lamentablemente justo minutos después la luna se nos escondió por el horizonte y ya no pudimos continuar viendo el eclipse, pero el resto de los países, por ejemplo México, Estados Unidos, en la parte de Asia, Australia, sí terminaron de ver el eclipse total. Así que van a ver muchas imágenes por ahí, incluso videos del evento. Pero bueno, los que se pararon temprano ese día pudieron ver el inicio apenas del eclipse. De todas maneras, no se preocupen, en agosto vamos a tener la posibilidad de ver otro eclipse. Ese sí va a estar mucho mejor visible desde Chile, así que vamos a tener oportunidad de recuperar... De cantar el himno. De cantar el himno. Tradición, muy tradición típica de aquí. Pero bien, ahora sí vamos para eventos más cercanos. Y nos vamos para el 7. El día 7 vamos a tener un grupo de conjunciones. Y es que si vemos justo el atardecer hacia el oeste, vamos a conseguir en el horizonte una estrella muy brillante. Esa estrella brillante
es el planeta Venus. Si nos vamos hacia el oeste, ahí se va a ver el planeta Venus. Si hace zoom, tal vez el árbol no nos estorba. Bueno, habría que quitar el suelo. Vamos a ver al planeta Venus, que es el más brillante. Pero si seguimos haciendo zoom, vamos a notar que cerquita se encuentra el planeta Saturno, arriba en la parte superior, y hacia la izquierda va a estar el planeta Neptuno. O sea que es una conjunción triple, pero como pueden ver, está justo en el borde del horizonte al atardecer, así que es súper difícil de ver. O sea, no van a ser vistos a simple vista acá en nuestra región. O sea, tienes que tener ojo de águila, como se dice por ahí, para poder detectarlo. Tenemos. O sea, si se van hacia la costa, donde tengan mar, hay mayor posibilidad de verlo porque entonces el horizonte suele ser un poco más limpio si está despejado. Es lo que estamos viendo, el horizonte nos tapa. Exacto. Ahí tenemos un árbol que simula, pero veamos el piso donde está el suelo y ahí ya se va. Mira, en ese momento ya Neptuno ya no está. Exacto. Ya son las 9, o sea, tiene que ser un poquito antes de las 9. Un poquito antes, muy difícil de observar. Va a ser cosa de minutos. Cosa de minutos, muy buen observador y recomiendo usar binoculares y si tienen un telescopio, ayudarse con el telescopio, eso facilita un poco más la observación. Pero tienen que apuntar justo hacia el oeste. Justo hacia el oeste, mira, justo hacia el oeste. Literalmente una brújula en el celular, cualquier cosa, justo hacia el oeste. Hacia el oeste. Esa está simple, esa indicación está simple. Sí, con binoculares o telescopios se facilita, pero como ven, pocos minutos de observación. Lo interesante es que Neptuno va a estar a 0.07 grados de Venus. O sea, es una proximidad bastante grande. Neptuno es muy difícil de conseguir porque no es visible a simple vista, es muy poco brillante. Pero como Venus es muy fácil, si consiguen a Venus un poquito más allá, van a tener una estrella azul, muy azul, cerca de Venus, que es el planeta Neptuno. Es una de las pocas oportunidades que tienen de conseguir a Neptuno en el cielo con ayuda de otro planeta, Venus, que está ahí presente. Y bueno, al día siguiente esta conjunción continúa, pero ahora es Saturno el que se acerca un poquito más a Venus. Si vemos, Saturno se mueve y ahora se aproxima más a Venus y Neptuno se aleja. Como pueden ver, la conjunción cambia de posición. Sigue siendo el atardecer, sigue siendo extremadamente difícil. Recomiendo de nuevo ir a un horizonte plano, principalmente a la costa, llevarse unos binoculares y apuntar justo al oeste para tratar de ver esta conjunción triple. Claro, porque recordar, mira, vamos a verlo. Abajo a la derecha están saliendo los minutos para que usted lo vea. Mire, con respecto a la imagen de lo que estamos viendo ahora, esto tiene relación con el atardecer. O sea, todavía está muy luminoso como para poder... muy brillante. Claro, muy brillante. Pero mire, es cosa de minutos. 20:53 aproximadamente, ya se puede ver que en el horizonte vemos como una especie de montaña. Si nos vamos hacia un lugar más plano, esto se va a poder ver, pero ya a partir de las 21 horas ya nos despedimos. Ya 21 horas con 8 minutos ya está debajo del horizonte, sí. Exacto, son eventos, cositas de minutos. Son eventos difíciles. Un reto para los que más se dediquen a observar el cielo, así que aprovechen esa conjunción. Luego podemos ver que el día 11 vamos a tener la fase cuarto menguante de la luna, y es que la luna va cambiando su ciclo mes a mes y esto siempre va a repetirse, así que ya... Dicen que a veces nuestro ánimo también está vinculado a la luna. Exacto, algunos en realidad sienten que la luna influye mucho, de ahí el término lunático. Claro. Y es que cuando la luna estaba llena se pensaba que las personas que tenían problemas psicológicos estaban más activas. Entonces de ahí la palabra de que están lunáticos. Pero eso no se ha probado científicamente, en realidad es acá nosotros todo lo que se ha comprobado científicamente. La luna saldría cerca de la madrugada. Si se mueve el horario hasta la madrugada, podrán ver que pueden ver la luna en su fase menguante. Ahí está, justo hacia el este. Es siempre una fase bastante bonita de ver. Igual pueden ver que está acompañada de todo un grupo de estrellas que están ahí, que son la constelación que se encontraría alrededor. Si le marcamos aquí, podemos ver las constelaciones en la rayita. Ahí aparece la constelación. En este caso, cerca de Sagitario estaría la luna. Luego pasamos al día 15. Y el 15 es al amanecer, justo al amanecer hacia el este. Vamos a tener posibilidad de ver otra conjunción. Pero esta conjunción de nuevo es para aquellos que tengan ojos de águila, o sea, para aquellos que tengan muy buena vista. Y es porque es el planeta Mercurio cerca del planeta Marte, a 3 grados. El día 15, en la mañana, cerca de las 5, antes del amanecer, pueden ver cerca del este. Quita un poco el zoom y muévese hacia donde está la luna. Puedes ver, ahí está la luna. Ahora aumenta un poco más el tiempo. Unos minutos. Un poco más.
y debería estar cerca de salir. 15, ¿no? Ajá, un poco más, a ver. Cerca del brillo del amanecer. Ahí sí, claro, muy cerca del brillo. En el este, como pueden ver, si ven justo de nuevo con una brújula hacia el este, van a tener dos luceros más o menos brillantes, que es el planeta Marte y el planeta Mercurio. Mercurio siempre también es difícil de ver porque siempre está pegadito al horizonte. Siempre cuando sale Mercurio quedan pocos minutos para que el Sol brille. Y es que Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Así que es normal verlo siempre muy cerca al Sol. Así que a los fotógrafos, por ejemplo, que quieren observar estos fenómenos astronómicos, ¿qué recomendaciones tú sobre todo en temas de horario, por ejemplo, le darías? Bueno, obviamente una vez que ven, buscar la lista de eventos que van a tener en el mes. Que la pueden encontrar acá. Que la pueden encontrar acá o en internet. Y luego, con ayuda como estas herramientas, localizar la posición exacta donde van a estar. Por ejemplo, con Stellarium, uno fácilmente se da cuenta que en ese horario y en esa hora que se va a ver el evento, el objeto está cerca del este. Por lo ende, una brújula siempre ayuda un poco para saber dónde están los puntos cardinales. Lo otro que yo recomiendo, si tiene una cámara, un teleobjetivo, una lente de esta que hace aumento para ayudar a hacer zoom suficiente como para ver estos objetos, y un trípode para estabilizar la cámara, porque estos objetos son tan pequeños que cuando uno toma foto, el solo vibrar del pulso altera la foto, hace que se vean movidos los objetos. Y en el teléfono, bajarle la luminosidad ayuda muchísimo. Sí, en efecto, en el teléfono modificar lo que es el tiempo de exposición, la luminosidad, el ISO. El ISO tiene que ver con el ruido, aumentar el ISO. Pero hay que dejarlo quieto. Pero hay que dejarlo en un trípode. En un trípode, sí. Exacto, hay que estabilizarlo, porque las cámaras son muy sensibles para tomas nocturnas al movimiento de perturbación de la mano, del pulso. Entonces, esas son mis recomendaciones. Sí. Pero una vez que tenemos localizado el objeto, es apuntar la cámara hacia allá, tomar cierto tiempo de exposición, dependiendo del objeto. Los planetas no requieren tanto, unos segundos o minutos, y dejar la cámara ahí tomando la foto. Y luego ver qué tal el resultado, e ir cambiando los minutos y segundos, la exposición, hasta tener el resultado que desea. Ahí depende de la cámara. Porque sí, las cámaras de celulares vienen obviamente limitadas, las que son cámaras fotográficas tienen... Aunque los últimos celulares ya cada vez compiten más con las cámaras profesionales. Sí, no, es tremendo, pero es bonito. Aproveche la instancia, usted ahí le sube el ISO al máximo, deja la exposición también, hay forma de hacer automática manual, hay tutorial en YouTube. Lo que sí, recomendación, ocupa un trípode apuntando al cielo en un lugar donde no haya tanta contaminación lumínica y le va a quedar una foto espectacular. Yo tengo una ahí en el norte del centro de la Vía Láctea. Esas salen espectaculares. Sí, no, espectacular en el norte del país. Entonces nos vamos hasta el 17 de marzo. El 17, seguimos apuntando en el mismo lugar, pero ahora el 17. En la misma amanecer, hacia el este, el 17. Y es que ahora a ese grupo que ya previamente habíamos visto, se les va a unir la luna. Vamos a ver que la luna los va a estar acompañando. Y esto va a ser más fácil aún para localizarlos. ¿Por qué? Porque la luna es mucho más fácil de ver, es grande. Así que cuando veamos salir la luna, vamos a ver también justo al lado los planetas. Mercurio. Mercurio va a estar acompañando ahí a la luna en ese momento. ¿Estás en el 16? Sí. 15 en la mañana. Es el 17. Sí. 17. Sí. Ahí está. Ahora a la mañana. Avanza. Bueno. Debería estar la luna, pero si haces zoom, debe estar muy delgada. Sí, está delgadita, sí, ahí se ve, Moon. Es súper delgadita. Ahí el simulador no lo muestra bien, pero en la vida real, cuando vemos la luna en esa fase tan delgada, en realidad tiene un brillo que se le conoce como luz cenicienta. Y es que... Uña de gato. Es como una uña de gato. Sí, y es que la Tierra también se ilumina. Si estuviéramos en la luna, podríamos ver justo a la Tierra como iluminada, como tierra llena, una tierra llena. ¿Y qué pasa cuando tenemos luna llena? Aquí en la Tierra se ilumina la noche, se ve bastante claro. Bueno, allá en la luna pasa lo mismo. Cuando tiene la Tierra llena para la luna, se ilumina el suelo de la luna con la luz que le llega de la Tierra. Entonces, esa luz nosotros la vemos en la superficie como una luz tenue azul, conocida como luz cenicienta. Así que es una gran oportunidad de ver una conjunción de este planeta junto a la luna
con la luna muy delgada y la luz cenicienta en ese momento. En realidad es un espectáculo muy bonito. Si ven, es un triángulo entre Mercurio, Marte y la luna en la parte de arriba. Esa sí es digna de tomar ¿Rectángulo? foto. Es como un rectángulo. Entonces es para mí la conjunción más bonita del mes. O sea, va a ser la más bonita para fotografía. ¿Va a ser el día? Ese es el 17. El 17 al amanecer. Justo mirando hacia el este, van a ver las dos estrellitas y la luna súper delgada en un triángulo. Cateto, ¿Dónde hipotenusa. vamos a tener mejor Está buena. percepción, por ejemplo, de regiones? Todo Chile. Pero me refiero como que hay alguna región que tenga mejor vista que otra. No, estos eventos, cuando tienen que ver con planetas que son tan lejanos, ya no hay una gran diferencia si nos movemos desde Punta Arenas a Iquique, por ejemplo, porque la separación entre estas dos regiones y los planetas es insignificante. O sea, la diferencia es mínima. El 17 de marzo tenemos que... Pararse temprano. ¿A qué hora? Ahí a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. 7 de la mañana. Empieza a las 7 de la mañana. Empieza a las 6:42. 6:42. Entre 6:42 y 7 pueden disfrutar. Pongamos la imagen del mate como lo acerco, mira. Hasta las 10, hasta ya más o menos las 7:20. Ya ahí el brillo opaca demasiado. Mira, ponela cuando estaba oscurito, mira. Justo ahí. Mira, se va a ver así, mira. Así se ve, pero ahí los vamos a ayudar para que... Exacto. Mira, qué lindo. Así se va a ver. Entonces va a ser la conjunción para mí más bonita. Del evento del mes evidentemente fue el eclipse de luna, pero sería el segundo evento del mes. Sí, está clarito el triángulo, qué bonito se ve. Exacto, entonces aprovechen de salir, observarlo. Si tienen binocular se verá mejor. Si no, a simple vista con la luna se van a poder orientar. Qué lindo panorama. ¿Qué día cae 17? Ay, sí, no sé. Veámoslo, aquí tenemos el calendario. El calendario, aprovechemos, a ver. Aquí mismo tenemos el calendario. A ver. Es martes. Un martes en la mañana. Está, martes. Vaya a tomarse un cafecito rico en la mañana, algún cerro ahí. Bueno, el mismo, depende. Si vive en un edificio y está en un piso alto y tiene vista al este, igual desde el edificio puede tener la posibilidad de verlo. Antes de ir al trabajo o al colegio. Se asoma, disfruta el panorama y luego con un cafecito, como bien dice ella. Unos binoculares. Y unos binoculares ayudan, pero a simple vista se lo ve igual. Se va a ver igual, mira qué buena. Genial. Ahí vamos a tener entonces, recordar, 17 a las 6:42 aproximadamente inicia el evento para que usted también esté atento ayer. Exacto. Y justo al día siguiente, como pueden ver, ya la luna está demasiado delgada. Al día siguiente es la luna nueva. Esa sí no la podemos ver. O sea, no importa que lo simulemos, la luna no se ve porque ya deja de estar totalmente iluminada. Estaría cerca del sol en ese aspecto. Así que al día siguiente tendríamos la luna nueva. Pero luego el 19... Saturno es quien va a estar cerca de la luna, pero ahora es la luna creciente en el atardecer. O sea, ahora nos vamos al atardecer del 19 y vamos a ver una luna igual de delgada, pero cerca de Saturno, hacia el oeste, en el anochecer. Entonces, es otro evento un poco difícil de ver, pero igual interesante de cazar. Así que si no tenemos oportunidad de la conjunción del 17, nos podemos ir a la del 19 e intentarlo de nuevo. Vamos a ver si en la simulación lo logra recrear. Debe estar ahí cerca, ahí, en el horizonte, azul. Y debe ser una luna súper delgada. Mira, lo que está saliendo en pantalla es lo que nosotros estamos viendo acá en Estelario. A la luz. Directamente en vivo y en directo este 19 de marzo para que usted pueda observar esta está más difícil aún por lo que veo. Va a estar más pegado al horizonte. Esta está compleja, sí. Un poco más de zoom. A ver, vamos mientras nosotros encontramos la imagen perfecta ahí para usted. Ahí es. Vamos a sacarle la... Ahí está Saturno. Está Saturno. No, está muy, muy, muy bajo del horizonte ya ahí. Claro, no, va a estar difícil. Está muy difícil. Va a estar complejo. Está súper brillante en el atardecer. Sí, va a estar. Este sí es para ultra expertos con equipos sofisticados. Entonces, aprovechen la del 17 que es la más bonita. Y ya luego el 20 tenemos un evento que sí no podemos simular en el Stellarium, pero que conocemos muy bien. Y es el inicio del otoño para el hemisferio sur. Primavera para el hemisferio norte. Y es que llega por fin el cambio de estación. ¿Y qué ocurre justo en el equinoccio de otoño? Es que la cantidad de luz, tanto de día, o sea, la cantidad de horas en el día de luz es igual a la cantidad de horas en la noche de oscuridad. O sea, tenemos los días de igual duración. Así que es una oportunidad de, disfrutar
en el amanecer, si se levantan en el amanecer, van a ver que el sol ese día sale justo por el punto cardinal este y se esconde justo por el oeste. El resto del año está un poco desfasado. Esos son los fenómenos que de alguna forma uno puede ir observando también. Sí, justo en los equinoccios uno puede ver que en efecto el sol sale por el este y se esconde por el oeste. El resto del año el sol está desfasado un poco del este o del oeste, o sea, no sale justo en el este o el oeste. Pero en el equinoccio, en el 20 por ejemplo, sí va a ser eso, va a salir justo por el este. Si lo colocas ahí el 20, el sol saliendo en el amanecer o en el atardecer va a notar que se esconde justo en el oeste. Entonces, eso es lo que podría experimentar el día del equinoccio. Ver que la noche y el día duran lo mismo y que el sol sale justo por el este y se esconde justo por el oeste. Ya para finalizar, nos queda nada más el 25 con la fase cuarto creciente de la Luna. La Luna alcanza su fase cuarto creciente y como pueden ver va a estar cerca del planeta Júpiter. Así que es una oportunidad. Van a estar como el 19,5 grados Saturno de la Luna y el 25 la cuarta creciente y Júpiter más o menos cerca de la Luna, que es un evento todavía bastante bonito para ver. Así que con eso finalizaríamos propiamente los eventos del mes. Como ven, hay un buen panorama. Día recomendado al 17 de la mañana. Por supuesto. Paul, siempre se ha dicho que la Luna tiene un campo, ha habido un debate respecto a este tema, que la Luna tiene, por ejemplo, un campo magnético muy fuerte, otros dicen que es muy débil, y hay nuevas como explicaciones respecto a este tema. En efecto, en el pasado, antes de que se hicieran las misiones Apolo, los astrónomos pensaban que la Luna no tenía campo magnético por su pequeño tamaño. Y es que, ¿saben por qué se produce el campo magnético de la Tierra? Me pillaste. Bueno, la Tierra tiene un núcleo que es principalmente hierro fundido. Y a su vez, la Tierra rota, lo que hace que su núcleo también esté rotando. Si colocamos un metal líquido a moverse, genera campos eléctricos y magnéticos. O sea que dentro de la Tierra hay una especie de dínamo que produce el campo magnético de la Tierra, por la rotación de este núcleo de hierro líquido. Pero la Luna es muy pequeña, por lo cual su núcleo se pensaba que no podía ser de hierro líquido, tal vez hierro pero sólido, ya está solidificado. Lo que hace pensar a los astrónomos de que, bueno, ya no se puede dar un dínamo magnético y no se puede producir un campo magnético en la Luna. Pero cuando llegaron las misiones Apolo con los astronautas hace 50 años atrás y trajeron rocas de la Luna, los científicos se encontraron con una sorpresa. Y es que al medir el magnetismo de esta roca, detectaron que estas rocas habían experimentado un campo magnético mucho más poderoso que el de la Tierra. Por ende, llegaron a la conclusión, la Luna tuvo un campo magnético más potente que la Tierra. ¿Qué pasó? Y no se sabía el por qué. Ahora, las investigaciones nos dieron la respuesta y tiene que ver un poco con un sesgo que ocurrió por los lugares de alunizaje del Apolo. Y es que, ¿saben dónde se posaron las naves Apolo? Principalmente en la Luna. ¿Tienen idea? Otra vez nos pillamos. Bueno, imagínense que van a viajar, son pilotos, y van a viajar por primera vez a un lugar que no conocen. ¿Dónde aterrizarían ustedes? ¿En un lugar plano y perfecto o en un lugar escarpado y con montañas? Si no conocen el lugar, ¿qué elegirían? Plano, totalmente. Totalmente plano. Claro. Bueno, si vemos la Luna tiene regiones planas que se llaman mares, son esas regiones oscuras. ¿Ya? Esas regiones oscuras se les decían mares porque antes se pensaban que eran mares, pero ahora sabemos que no, sino que fue regiones donde brotó la lava, se solidificó y quedaron planas y oscuras. Mira, y tiene forma de corazón esa zona oscura, Sí, mira. hay algunas que tienen formas exacto, como esa de corazón. Ahora, cuando las misiones Apolo viajaron, como no conocían muy bien la Luna, decidieron ir a lugares planos y aterrizaron en los mares principalmente, visitaron casi todos los mares. Y tomaron rocas de los mares. Y ahí estaba el detalle. Si solo tomas roca de la zona de los mares, esa zona será exactamente igual a toda la Luna. La verdad es que no. Su formación es distinta. Las rocas que se formaron ahí se formaron de manera distinta al resto de la Luna. Por lo cual, lo que registraron esas rocas en esa zona no representaban la historia completa de la Luna, solo una fracción. Era un sesgo. Estábamos viendo un sesgo observacional por las regiones que se eligieron para los aterrizajes. ¿Qué lograron conseguir los científicos? Explicar por qué estas rocas de los mares indican que hubo un campo magnético tan potente en la Luna y actualmente la Luna no tiene ese campo, porque actualmente la Luna no dispone de un campo magnético.
La conclusión de ellos es que ocurrió un fenómeno durante la formación de la Luna en su núcleo, cerca de su núcleo. Como en el origen. En el origen de la Luna, exacto. La Luna estaba fundida, o sea, casi todo su interior era magma. En ese momento, el titanio, porque el titanio existe en los planetas, en la Luna, el metal como tal, se fundió y comenzó a caer dentro de la Luna, en el interior de la Luna, hacia el núcleo. En ese proceso de fusión del titanio y caída hacia el núcleo, se activó un campo magnético muy potente, mucho más potente que el de la Tierra, y las rocas que se formaron en los mares en ese momento registraron en su interior esa intensidad de campo magnético. Pero ese evento duró poco, duró unas décadas. Y asumieron como que era Exacto, el campo magnético era muy fuerte, pero exacto. fue un hecho. Pero fue un hecho aislado de una época específica. Entonces, lo que registraron las rocas que trajeron los astronautas fue un evento muy aislado. Pero si no hubiesen traído esa roca, no hubiésemos sabido tampoco que la Luna experimentó por un momento actividad magnética. Claro. Hubiésemos pensado que toda la vida la Luna no hubiese tenido campo magnético. Estaba ahí solita. Exacto. Pero en realidad hubo un momento en su formación donde sí se activó un campo magnético potente por la precipitación y fusión del titanio en el interior de la Luna a medida que se concentraba y se acercaba al núcleo de la Luna. Un evento bastante interesante, no se conocía que ese fenómeno podía pasar, así que el estudio de las rocas de la Luna todavía 50 años después de que las trajeron, nos está dando sorpresas y nos está dando cosas de descubrir. Qué increíble. Oye, tremendo, tremendo. Sobre todo también en lo que ha significado el tema de las próximas misiones, o sea... Y las próximas misiones van a aprovechar eso de ahora claro. Ir a regiones que no son estas regiones planas, van a visitar otras regiones hacia el Polo Sur y van a tratar de comprobar si las rocas del Polo Sur son distintas. Pero, por ejemplo, para la gente que no está viendo y que a lo mejor es más lejana al tema de la astronomía, ¿por qué es tan importante hasta el día de hoy, después de medio siglo, poder seguir estudiando estas piedras lunares y la importancia que tiene para nosotros? Bueno, si nosotros quisiéramos entender la historia de nuestro planeta en el origen, y yo te dijera, vamos a buscar una roca que haya estado en nuestro mundo en el origen del planeta Tierra, ¿la podemos conseguir? ¿Podríamos conseguir? O sea, esta roca de aquí estaba justo cuando nació la Tierra. No, po. No. ¿Por qué? Porque la Tierra es dinámica, tiene movimiento tectónico de placas. Estas placas se hunden una debajo de otra, claro. Se fusionan, el material se procesa. Así que si buscáramos una roca del origen de la Tierra, cuando se originó la Tierra, en todo el planeta no conseguiríamos una roca así. Ya no existen, se autorreprocesaron. Claro. Si queremos entonces entender cómo era la composición química en el origen de nuestro sistema, tenemos que buscar un cuerpo que no tenga ese fenómeno de tectónica y sus rocas estén ahí desde hace millones de años intactas. ¿Quién es ese compañero? La Luna. La Luna. La Luna. La Luna no tiene tectónica de placa, ya tiene su superficie fija e intacta. Así que las rocas de la Luna tienen millones de años ahí quietas, esperando. Y pueden decir muchas exacto, cosas. Esperando ser investigadas. Y cuando investigamos la composición química de ellas, estamos también aprendiendo la composición química de la Tierra, porque en teorías, la teoría más dominante de cómo se formó la Luna fue por un choque, un cuerpo que chocó a la Tierra y le arrancó un trozo a la Tierra. Sí. Así que tenemos un origen en común. Y si entendemos la composición química original de la Luna, entendemos la composición original de la Tierra. Porque ya no tenemos rocas originales de la Tierra, pero en la Luna sí, hay todavía rocas originales. Realmente es maravilloso poder conversar contigo respecto al calendario astronómico, a todas estas investigaciones que avanzan día a día y donde siempre nos sorprendemos con todo este tipo de conocimiento que nos ayuda a comprender la importancia de nuestro universo y la importancia también que tienen los astrónomos y astrónomas de nuestro país. Así que muchas gracias. Y doctorado prontamente. Pronto. Gracias. Va avanzando ya. Entregué el tomo al profe. ¿El segundo? El tomo de tesis ya me dio las correcciones. Buenísimo. ¿De qué está haciendo su doctorado? Yo en física, pero mi área de trabajo es las estrellas binarias, sistemas binarios. Son estas estrellas que orbitan unas a otras. Pero yo hago modelado computacional. Yo no soy tan observacional como creen. Soy más computacional. Bueno, queremos agradecerte también, Paul, por estar con nosotros en esta jornada. Aprovechar también ahí a la gente de utilizar estas herramientas para poder ir también
ubicándose en el espacio, en el cielo, y así poder también ser parte de lo que va a estar ocurriendo en materia astronómica. Así que muchísimas gracias, Paul, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, nos vemos después. Y queremos también invitarles a que se queden en sintonía, porque vamos ahora a ir a revisar parte de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Mira, la NASA detecta nueva evidencia sobre rayos en Marte, un evento de apenas 0,4 segundos identificado por la nave Maven de la NASA podría corresponder a un rayo en el planeta rojo. Se trata de la segunda muestra sobre la existencia de este fenómeno en este planeta. Impresionante. Un equipo de científicos también halló nuevas pistas que sugieren la existencia de rayos en Marte, según un estudio también publicado recientemente en la revista Science. El hallazgo se produce casi 3 meses después de que otros investigadores ya reportaran pruebas similares con ayuda del instrumento también SuperCam del rover Perseverance de la NASA, como informó la Deutsche Welle. Aparte también de lo que ha sido un fenómeno difícil de detectar, identificar estas descargas eléctricas en el planeta rojo no es sencillo. A diferencia de la Tierra, Marte posee una atmósfera mucho más tenue y un campo magnético débil. Además, estos eventos no se manifiestan como grandes relámpagos visibles en el cielo. Así como propuso la investigación previa, se trataría más bien de pequeñas chispas luminosas generadas por torbellinos de polvo con carga electroestática. Y cambiamos de tema. Hemos tenido la oportunidad de conocer acerca de lo que va a estar ocurriendo próximamente en materia astronómica, pero queremos también quedarnos en lo que es en el ámbito de la divulgación científica, de la historia también de nuestro país. Estamos junto a la doctora Laura Benedetti, docente del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto de verla nuevamente. Muy bien, gracias, Matías, igualmente. Gracias por la invitación. No, muchas gracias, doctora. Siempre para nosotros es un placer poder escucharla y poder también ir aprendiendo parte de la historia de nuestro país. Hoy vamos a hablar de lo que es el inicio de la educación obligatoria en Chile, sus principales alcances y cómo ha evolucionado esto a lo largo del tiempo. Claro, nosotros tenemos que pensar que la educación es una preocupación ya desde 1813 con la dictadura de José Miguel Carrera, cuando ordena la apertura desde 1811-1813, cuando ordena la apertura en los conventos de escuelas de primeras letras, con un escaso impacto en la población, pero que luego con O'Higgins, con la construcción del sistema lancasteriano, el primer modelo educativo nacional, y particularmente desde 1860, con la ley primaria de educación, y posteriormente en 1920 con la ley de instrucción obligatoria, tenemos un avance institucional muy importante. Podríamos decir que Chile desde 1860 inició la conformación de un Estado docente y de un férreo compromiso con el avance educativo. 1860. Desde 1860. ¿Y cómo ha visto que han evolucionado esos modelos educativos a lo largo del tiempo, considerando que también tiene relación con las crisis muchas veces políticas o de cómo se va construyendo el país a partir de las diversas miradas? Claro, tenemos que pensar que la educación cumple en el siglo XIX la función de civilizar, de insertar a una población en formas modernas de vida, superar conductas atávicas, formar ciudadanos, si pensamos sobre todo en la educación secundaria, en el surgimiento del liceo público. ¿Ciudadanos disciplinados? Ciudadanos, pero ciudadanos que tengan una mirada y un compromiso del país. Obviamente con las limitaciones de género que existían, y por eso los primeros liceos que se fundan, el Instituto Nacional, el liceo, ¿cierto? El Liceo de Hombres de Concepción, 1823, son muy importantes dentro de la lógica de formar los futuros ciudadanos, de quienes van a gobernar los destinos de este país. Y luego con la apertura de los establecimientos secundarios femeninos, privados por cierto, y luego con la creación de los liceos femeninos fiscales, el de Valparaíso, luego Concepción, pero también hay algunos, ¿cierto?, en el norte chico. Este Estado comienza a preocuparse también de la incorporación femenina. Las escuelas primarias que se abren o de primeras letras están también separadas por género, pero sabemos que históricamente las mujeres tenían un rol distinto al de los varones, y lo hemos conversado en repetidas oportunidades. Ahora,
la escuela en Chile se concibe y toma mayor fuerza con los aportes de un Valentín Letelier, de un Darío Salas, incluso ya del siglo XIX de un José Abelardo Núñez, que no solamente piensan en enviar a los niños y niñas a los establecimientos escolares desde 1920 obligatorio, porque si bien es responsabilidad de los padres, el Estado asume el compromiso de cautelar que existan una asistencia regular. Es importante también destacar que no se concibe la escuela sin los agentes escolares, que somos los profesores, y que se piensa en la formación de los profesores normalistas, los profesores que ingresan al instituto pedagógico a finales del siglo XIX destinados a la educación secundaria, pero siempre en función de estos contextos que son muy importantes de no olvidar. Los contextos económicos, los contextos sociales. La escuela en el siglo XX va a cumplir un rol clave en ser el espacio propicio para la aplicación de las políticas de salubridad. Por eso que hasta el día de hoy en las escuelas se lleva, por ejemplo, la inoculación. Ya, la vacuna, claro, ¿cierto? Es clásico. Por eso que en la escuela existía la enfermera, pero también el dentista. ¿Cómo ha sido también dentro de este proceso de cambios la relación a nivel internacional? Por ejemplo, algunos pensadores, historiadores, ilustrados, abogados chilenos, junto con lo que está ocurriendo en otros lados, en diversos espacios de Latinoamérica, considerando algo que nosotros hemos conversado varias veces, que me gusta porque es un punto de unión, la prensa, porque mediante la prensa, la colaboración claro, que es la fuente histórica, mediante la prensa se generó un vínculo que terminó también siendo las bases, por ejemplo, de lo que ya hemos conversado también con anterioridad, de la ley Amonátegui, del avance en 1920, luego cuando llegó Pedro Aguirre Cerda, a propósito de lo que está ocurriendo con el salvataje de los partidos que quedaron ahí en el aire con respecto al Partido Radical. Entonces hay un vínculo muy importante que tiene un arraigo en colaboración. Sí, aquí es muy importante señalar que el Estado chileno desde la segunda mitad del siglo XIX y también durante el siglo XX impulsó y mandó a intelectuales, a profesionales. Por ejemplo, recuerdo el caso de José Abelardo Núñez, que moderniza el sistema de formación adoptando los principios educativos de una Alemania que está naciendo. Lo mismo Valentín Letelier. Y sin ir más lejos, en nuestra universidad, Corina Vargas, la primera decana de mi facultad, la Facultad de Humanidades y Arte, ella también va a hacer una especialización al extranjero en el ámbito de la psicología educacional, súper pionera. Eso hablar de psicología educacional en esa época. En la primera mitad del siglo XX ya es como extraño. Muy claro. Entonces, la prensa es muy importante porque nos permite rastrear cuáles son estas misiones, dónde van, pero también cuáles son las tendencias que se dan, y siendo siempre nuestros referentes siglo XIX, Alemania y posteriormente Estados Unidos. Y también las reformas educativas. Entonces, como siempre, se mira también hacia el hemisferio norte, pero también buscando que la educación sea un mecanismo y una vía de progreso social e intelectual de todos los sectores sociales. Ahí me quiero detener porque igual estaba estructurado, dividía secundaria, primaria, entonces en este contexto el Estado buscaba la movilidad social dentro del desarrollo educacional, dentro de, por ejemplo, las materias o la información también que se le entregaba, o buscaba un poco un pueblo que de alguna forma no tuviera... Status quo. Claro, el status quo. Bueno, una de las características de la escuela fiscal histórica, y hay que decirlo hasta 1938, y no estamos haciendo proselitismo político con esto, con la figura de Pedro Aguirre Cerda, es que se caracterizaba por ser una escuela muy pobre en términos de infraestructura. Existía el arriendo permanente de edificios, de casas. Sin embargo, hay que destacar que a través del siglo XX, en términos de infraestructura, el Estado hizo grandes inversiones. Y en términos de contenido, al interior de la escuela pública también existían categorías de escuela, ¿ya? Porque estaba vinculado también a la formación del profesorado.
Algunos son normalistas, la Universidad de Concepción adopta la formación de profesores primarios y después de educadoras de párvulo, y siendo pionera también en la formación de profesionales primarios. Doctora, para las generaciones más jóvenes que conocen profesor, profesora, pero en esa época estaba, ¿en qué se caracterizaba, por ejemplo, un profesor o una profesora normalista? El profesor o profesora normalista se caracterizaba por ser lo que yo defino a partir de algunos escritos: adolescentes enseñando a otros adolescentes. Ya 14 años era la edad de ingreso de hombres y mujeres, escuelas diferenciadas, por cierto, con un periodo de formación también muy ligada a profesoras, en el caso de las mujeres que yo he estudiado, extranjeras. Se les pedía, ¿cierto?, un rigor único en la vestimenta, en comportamiento, pero finalmente pensemos que ellas salen al mundo laboral a los 17 años. Y desde 1920 se podía estar en las escuelas básicas hasta los 16 años, cursando los primeros 3 o 4 años. Por lo tanto, finalmente, si pensamos esa realidad en el mundo rural, eran adolescentes enseñando a otros adolescentes. Y era bien interesante porque junto con enseñar materias clásicas como lenguaje, matemáticas, historia, por cierto, que era muy importante en el currículum, también enseñaban, en el caso del Norte Chico, enseñanzas de la agricultura, ganadería. Siempre he pensado también en una orientación vocacional al contexto en el cual se inserta la escuela. Considerando varias cosas que hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, el tema de lo que ocurría con el verano. ¿Por qué el verano es un periodo de vacaciones para los niños y niñas? Es porque este era el periodo en donde estaban libres de trabajo. Claro, entonces, el tema agrícola es muy presente. Ya que lo mencionó. Y eso explica por qué marzo vuelve la fruta. Es el periodo de inicio escolar, pero también hay otros simbolismos. Claro, hay varios más. La apertura de la Universidad de San Felipe, que tiene un funcionamiento muy breve en el siglo XVIII, los primeros cursos del Instituto Pedagógico, pero ya desde 1860 se establece que marzo es el mes de inicio del año escolar. Y por decreto del año 1985 es el 1 de marzo, no obstante que hay algunos establecimientos que pueden ingresar antes. Ahora más flexible. Claro, pero yo recuerdo, en un ejercicio personal, que antes hablar de ir al colegio del mes de marzo, de los uniformes, eso era un problema como de la segunda quincena de febrero. Sí. En cambio ahora nosotros vemos que después de Navidad aparecen los uniformes. Inmediatamente, mágicamente. Marzo es un mes así como ya tienen que estar preparados desde antes para ir al colegio, porque también la jornada escolar ha experimentado modificaciones. Pensemos que en Chile existe lo que se llama la jornada escolar completa, que fue un anuncio del año 96, 97, sí, creo fue en los meses de verano de 1997, que en definitiva lo que hace es ampliar el número de horas de los estudiantes en Chile en sus establecimientos, buscando una mejor educación, ¿ya? O una educación más integral. También eso hay muchas críticas, porque finalmente algunos dicen ya no hay talleres, más matemáticas, porque el CIM se mide matemáticas. Claro, porque acá igual hay una diferencia importante dentro de lo que es la educación pública y la educación privada. De hecho, los porcentajes de los que obtuvieron puntajes nacionales es una muestra un poco también social de cómo avanza la educación en nuestro país. En ese sentido, ¿cree que hoy en día o con todo lo que ha pasado en la historia también de la educación, aún estamos falentes de poder desarrollar esas áreas más artísticas o más desde el propósito de muchos jóvenes, niños, niñas, adolescentes, o más desde lo vocacional? O seguimos quizás en una estructura todavía que no quiere avanzar. Yo creo que ahí tenemos que hacer como algunos paréntesis. Y es fundamental destacar que en la historia de la educación han existido tentativas y proyectos hermosos que buscan aproximar a las artes. Por ejemplo, están los proyectos de los liceos experimentales artísticos, ¿ya? Pero para una sociedad muy rígida,
eso pareciera una forma de educación alternativa. También debemos precisar que los liceos como tal, por muchos años, yo me atrevería a decir hasta mediados de los años 80 o hasta los años 90, se constituyeron con una tradición que en el caso de algunos arranca del siglo XIX y de principios del siglo XX, se constituyeron en los núcleos centrales de los futuros universitarios y universitarias. Lo que pasa es que el liceo, como dice Sol Serrano, ha experimentado una decadencia y eso va ligado también a los cambios económicos, a las transformaciones de la educación en los años 80 y a cómo el surgimiento de un tercer tipo de educación que no existía, que es tal vez la más segregadora, que es la educación particular subvencionada. Entonces, cuando nosotros miramos la revolución de los pingüinos, ¿cierto? Ya se van a cumplir 20 años, hay un congreso de historia de la educación en Santiago. Dijo 20 años, sentí que pasó la vida. Uno lo recuerda como si fuera ayer. Es una manifestación de todos esos avances y retrocesos de las políticas de equidad en la educación. Claro. Hay varios procesos en materia educativa que nosotros hemos estado conversando ya en extenso. Le invitamos a ella que vaya a ver nuestro canal de YouTube, considerando varios procesos. 1860 en adelante, pasamos por temas económicos, lo que ocurrió desde la perspectiva industrial aquí también, el fomento dentro de estos espacios que eran parte de la empresa, donde ellos también tenían un propio centro educativo ahí también. Entonces hemos desarrollado diversas temáticas relacionadas a esto, pero también enfocar en lo que se mencionó recién, el cambio de los modelos educativos, porque el inicio de clases también en ciertos periodos, en este proceso ya que estábamos comentando justamente cuándo inician las clases, marcan cambios. Los inicios de clases han marcado cambios en la historia de Chile, han sido puntos de inflexión, han generado también, han marcado lo que va a ocurrir en proyecciones a nivel país. Claro, ahí es importante destacar que si bien marzo pareciera que es el mes oficial, incluso para nosotros, es importante señalar que con la consolidación del Ministerio de Educación, que el próximo año cumple 100 años, se ha establecido directrices generales, ¿ya? Entonces, si bien hay establecimientos particulares pagados, públicos o fiscales, que después se llamaron municipalizados, después surge esta educación particular subvencionada, ahora lo a través, claro, que en el fondo asume lo que antes era la administración municipal, se establecen criterios únicos o contenidos mínimos buscando equiparar esas brechas que sabemos que cada vez que aparecen los resultados del CIMSE, de la PAES, todo el mundo analiza la educación. Doctora, pero cuando hablamos de porque la educación también se ve influenciada, ¿cierto? En este caso nosotros tuvimos una influencia como más europea, en este caso con Claudio Mate, Valentín Letelier. ¿Quiénes nos están influenciando hoy en día? O quiénes están, no quiénes, sino más bien, ¿qué país está influenciando el modelo, por ejemplo, chileno? ¿Hay algún otro o en realidad estamos innovando dentro de estos modelos educativos? Yo creo que ahí tenemos que señalar la OCDE o las grandes organizaciones a nivel mundial marcan un precedente importante en cuanto a los énfasis educativos. Pero también muchas veces se han hecho anuncios muy torpes en materia de educación. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo eliminar las horas de historia. Artes, o la música. De arte o de educación física que ahora la quieren aumentar, eso es que claro, ya es filosofía, o sea, la eliminación de la filosofía. O sea, yo encuentro que un ser humano que no lo inviten a desarrollar su pensamiento crítico es un ser humano que al final está como en una vereda como sin rumbo, encuentro yo, como que el reflexionar sobre el sentido de la vida, la existencia, y que no te inviten a eso desde lo educativo, lo encuentro peligroso. Ha habido un retroceso de asignaturas humanistas, artísticas, que de alguna manera son parte de la formación integral, ¿ya? Y eso un poco se explica también porque estamos en una sociedad que mide los éxitos a partir de los resultados como el CIMSE y la PSU. Claro.
resultados. Lo que se busca ahora es estandarizar y tener una medición que tenga datos cuantitativos, no así cualitativos. Claro, o sea, Finlandia puede ser un referente. Sí, claro. Porque al final es pensar cegadamente el estandarizar todo, porque somos seres humanos que cada uno tenemos nuestras potencialidades, algunos nos gusta más, no sé, el arte, la música, las comunicaciones, otros más la matemática, la ciencia, la tecnología. Entonces, en este contexto, por ejemplo, el tema está del lenguaje, hoy en día el lenguaje y comunicación. Antes era castellano, o sea, hasta es un tema. Los niños hoy en día les cuesta comprender mucho más, y las niñas, adolescentes, comprender mucho más lo que están leyendo, el escribir. ¿Cómo considera que eso también ha mermado un poco el avanzar en la educación en Chile? Bueno, está claro que uno de los grandes problemas, yo diría, de finales del siglo XX y ya claramente del siglo XXI, es el tema de la comprensión lectora. Y así lo indican que Chile es uno de los países que tiene los niveles más bajos de comprensión lectora. Y esto también pasa no solamente por el acceso a las tecnologías, que alguno puede decir el celular tiene la culpa de todo, pasa también por que estamos en una sociedad de lo inmediato, en donde leer para muchos es fome. Claro, porque yo recuerdo, voy a hablar desde mi experiencia, recuerdo que en el colegio, yo estuve en una escuela artística, entonces, y me di cuenta de todas las potencialidades y los talentos que se desarrollaron de todos mis compañeros. Entonces, hoy en día algunos quizás en otras áreas, pero sí también como desarrollando ese ser que todos tenemos. Recuerdo que nos hacían leer al inicio de la mañana, a 8 de la mañana, teníamos 1 hora de lectura, pero completa, o sea, teníamos que leer 1 hora y todo en silencio y leyendo. Claro. Todo. Y hoy en día no sé si se hace eso, pero yo creo que no es porque los profesores hoy en día no quieran, al contrario, yo creo que es tanta la carga y la demanda también laboral que tienen que pasar todos los contenidos, son evaluados obviamente, entonces es como hay una presión también por parte de ellos de generar, o sea, de completar parte de esos contenidos. Claro, eso también obedece como a los lineamientos, a las directrices que entrega el ministerio, y hay colegios que todavía hacen eso, ya no es 1 hora, es media hora o 15 minutos de lectura silenciosa en primer ciclo, preparándolos para el segundo ciclo. Pero ahí también es importante, y no todo es tan malo, vamos, aquí hablemos de lo bueno, es que también como políticas del Estado, y aquí tenemos que hacer una diferencia entre Estado y gobierno, como políticas de Estado, en los últimos años se ha establecido los decretos que fomentan la diferenciación. No solo alguien podría decir, esto solamente para los estudiantes que tienen necesidades educativas, no. Claro. Los decretos que fomentan también esto de promover los aprendizajes, promover las habilidades en aquellos estudiantes que sobresalen de sus pares. Bueno, esperemos que esto continúe así en este inicio de clase. Vamos a ver qué es lo que sucede también hacia el futuro en relación a los cambios que se vendrán. Sabemos que hay harto que se está tratando de realizar ahora, pero por ahora al menos no es la prioridad. Hay otros temas que se están tomando ahí la agenda parlamentaria, que tiene que venir un cambio en el GAR, un cambio normativo. Recordar que se hizo también hace unos años atrás unas modificaciones que justamente eliminaron las horas de educación física, historia, filosofía, psicología. Básicamente el área humanista fue la... música. Claro, música, arte fue lo que se vio el impacto, así que esperemos que pueda ser retroactivo. Ojalá cambie la situación. Y que la educación vuelva a ser integral. O sea, de hecho es insólito, porque hoy en día tenemos leyes que están fomentando la salud mental. ¿Y por qué estamos fomentando eso? Porque hay poca gestión emocional dentro de las personas. Y el arte. ¿Y qué nos educa en eso? O sea, es decir, al final es un ciclo que por lo mismo a nosotros nos interesa poner estos temas en el debate. Así que muchas gracias, doctora. Como siempre, es un placer escucharla realmente. Así que nos vamos ya siendo las 3:58, Matías, en este día jueves, preparándonos ya para el fin de semana. Así que muchas gracias por estar con nosotros, doctora.